Yo nomino, ¿no? Con todo mi corazón, a Antonio Tinajero. Antonio Tinajero. Salía jodidísimo de la velada y me iba al otro hospital desgastado, devastado, Iván. Pues llegas al hospital y de repente ves un contenedor, una caja de tráiler que es un refrigerador para ir metiendo los cadáveres porque ya no cabían en patología, ¿no? Entonces dices, caray, lo veo de este lado, lo veo de aquello, pues te vuelves loco, ¿no? Ese control emocional que debes de tener. Muchos requerimos, o tuvimos que acudir, ¿no? A ayuda de psicólogos, que nos ayudaran a contener, ¿no? Ese Cúmulo de emociones, ¿no? porque bien lo fisiológico lo puedes atender, ¿no? Una cirugía se me ocurre, ¿no? Atiendes el problema. Un fármaco, atiendes el problema. Pero esa otra parte, ¿dónde queda, Iván? Entonces, eso le da calidad al cuidado también. Calidad que también es un tema que pudiéramos tardarnos años hablando y hablando. Y hoy día las instituciones hablan de calidad. Calidad en la atención. Realmente estamos dando eso. ¿De qué están los pacientes mucho? De infecciones. Ahora tenemos algo que ya nos lanzaron, ¿no? Lo nuevo, la novedad, ¿no? Prevención de infecciones, paquetes preventivos, ¿no? Te dicen ahora los pacientes están infectando vías urinarias por un catéter urinario, por una punción de un acceso vascular y están en el torrente sanguíneo, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica por una mala técnica, ¿no? Pero tú conoces de volumen, tú conoces de modalidades ventilatorias y demás, pero güey, no sabes aspirar, ¿no? Y eso complicó porque tienes barreras de seguridad y eso permeó en Que tu paciente ahora está infectado, ¿no? lavarte las manos, Iván, tan solo, ¿no? El lavarte las manos evita complicaciones tan severas que hacen que un paciente se vaya a terapia intensiva, una infección, ¿no? Oye, ya se iba a ir, pero ¿qué crees? Regresó porque la herida quirúrgica se infectó, después hizo una sepsis abdominal, etcétera, pues ya estuvo en la terapia intensiva. ¿Por qué? Algo tan sencillo. Entonces dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Son detalles que no deje. No debemos de dejar pasar. Amix, te tengo un chisme. Te espero en el control. Ok, ahorita te alcanzo. Nursitos y nursitas que nos escuchan o nos miran desde la plataforma que sea, puede ser YouTube, puede ser Spotify, desde donde sea, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento de estar en un episodio más del Control de Enfermería. Estoy muy contento porque hemos tenido muy buena respuesta por parte de ustedes. Gracias por escucharnos, por vernos, por comentarnos y sobre todo gracias porque aparte de eso se suscriben a este canal. Esta es una muy buena oportunidad para que vaya y lo haga. También denle like, ya le digo, desde este momento, denle like a este episodio porque estoy seguro que le va a encantar. Entonces, usted confíe, de ese voto de confianza y denle like desde este momento. Déjenos siempre en los comentarios a quién les gustaría que invitáramos, de qué tema les gustaría que habláramos. Para eso está este espacio de los comentarios. Y por supuesto, pues suscríbase, ya sabe todo lo que hay que hacer en este espacio. Les decía que estoy muy contento de estar en un nuevo episodio porque cada que vuelvo a grabar, recuerdo que las historias nunca terminan. Yo cuando empecé este proyecto se los he dicho, yo decía, en algún momento se me van a acabar las historias, ya no va a haber nada que contar y no, cada vez conozco a profesionales que tienen diferentes historias que nos pueden contar, que nos pueden motivar en el tema de la enfermería y que nos pueden dar a conocer qué es lo que realmente hace la enfermería. Y el día de hoy pues no es la excepción. El día de hoy tenemos a un gran profesional del que me siento muy orgulloso de tenerlo por acá. Nominado, aceptó la nominación, esa sentencia que le dio Natalie García. Gracias, Natalie, por nominarlo. Aquí está con nosotros y le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí. Antonio Tinajero, ¿cómo estás? Iván, pues muy contento de estar contigo, ¿no? De ver este proyecto tan grande. Ya platicábamos en breve todo lo que haces. Y pues bueno, queremos compartir mucho. Hay mucho que contar. Estoy seguro Bastante. que sí, porque yo siempre les digo, yo confío mucho en mis invitados. Obviamente Gracias. cuando invito a una persona, pues siempre es porque hay algo que veo en esa persona y historias que nos pueden contar. Esto ha sido una cadena. Por ejemplo, no sé si tú conoces a George Chale. No tengo el No, gusto, ok. no tengo el Él gusto. creó una fundación, una asociación de estudiantes de enfermería, no una fundación, una asociación de estudiantes de enfermería. La creó, él es de Yucatán y fue uno de los primeros invitados que tuvimos aquí. Él me presentó a Natalie, él la nominó para que Mira. viniera y Natalie te nominó a ti para que Por vinieras. ahí es el culpable él. Exacto. Mira. Pero es la cadena, es una Claro. cadena muy padre. Por eso digo, yo confío mucho en los invitados y estoy seguro que a quien nominan son personas que tienen grandes historias que nos pueden enseñar mucho la enfermería, pero sobre todo que me pueden hacer tener una plática interesante, que esa es la verdadera idea de este episodio, de este formato, es tener pláticas agradables, pláticas interesantes, porque estoy seguro que si es interesante para mí, para alguien más allá afuera va a ser interesante. Oye, Antonio, empezando y entrando como en tema, cuéntame, ¿de dónde eres? Mira, yo soy de la Ciudad de México, enfermero con todo corazón. Ok. De hecho, cada vez que
me enfoco o conozco más la enfermería, más me enamoro, ¿no? Ok. Pero te das cuenta de que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Todavía. Actualmente estoy dirigiéndome a la cuestión de gestión. Ok. La gestión es otro tema, Iván, es otro mundo, ¿no? Ya desde el hecho de que tienes una formación como estudiante, como especialista, académico, lo que tú quieras, el hecho de la gestión es importante, ¿no? Es Claro. importante porque nos damos cuenta que podemos conocer mucho, pero hay procesos, hay líneas normativas que nos rigen, ¿no? Para ejercer la profesión de enfermería. Entonces, dentro de ese contexto, me doy cuenta de que hay cosas que se hacen bien y se pueden hacer mejor, pero hay cosas que se hacen muy mal. Claro. Entonces, pues, tengo toda la iniciativa y todas las ganas del mundo de, pues, no cambiar todo, pero sí poner esa pizca, ¿no? Que haga esa gran diferencia, ¿no? Ok. Me gustaría platicar un poquito como de tus inicios en la enfermería, pero antes de que se me olvide, ya que tocaste el tema de la gestión, ¿hay algo de lo que te has dado cuenta que tú hacías, no quiero decir mal, sino nos pasa mucho que cuando somos operativos, pues somos estos rebeldes de la gestión, ¿no? Somos estos rebeldes de la normativa y de las jefas. Bueno, voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí. De que yo decía, ¿por qué se encargan de hacernos la vida difícil las jefas, no? Tienes como este concepto de no hacen nada, solamente están sentadas deambulando por el hospital con su tablita, ¿no? Supervisando, pero desde esta supervisión mala, ¿no? Como de estar señalando los errores y cosas así. Y cuando te acercas un poco más a la gestión, cuando te acercas un poco más a todo el tema administrativo de hospitales, porque la enfermería actualmente está muy limitada al tema de gestionar a la propia enfermería, pero la verdad es que la gestión que hace enfermería podría controlar completamente al hospital. Y esto va acompañado de procesos, va acompañado de procedimientos y de cosas que se estructuran a través de la investigación, de ver qué es lo que hacen otros hospitales, etcétera, etcétera. ¿Hay algo en lo que tú te has encontrado y que dices, sí, yo lo hacía mal porque creo que tenemos como esos descubrimientos, Claro. ¿no? Conforme vamos estudiando. Fíjate, hasta me da pena decirlo, Iván, pero Dale. sí es cierto, ¿eh? Es cierto, fíjate que ahorita lo que lo mencionas, ¿no? Esa idea que tenemos ay, la jefa, ¿no? Nada más está. Duro y dale, Chingue, duro y dale. chingue. Sí, claro, duro y dale. Y ahora que estamos de este lado, digo, ay, perdónenme todas las jefas que pensé o dije, ¿no? Toda esa cuestión, ¿no? Toda esa, tener esa idea errónea, ¿no? Claro. Pero es todo un proceso, bien lo dices. Es un proceso no solamente de la persona, ¿no? O nosotros le llamamos talento humano, sino es toda una cuestión administrativa en recursos físicos, materiales, en cómo funciona, en si te sirve un monitor, una camilla, una silla de ruedas, etcétera, ¿no? En que lleves procesos, porque al final de cuentas tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos normativas según cada institución, ¿no? Tenemos ahora también acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿no? Que metas internacionales también, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, fíjate, hay una serie de documentos que nos dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Y lamentablemente las hacemos a veces no perfectamente, debería ser una perfección, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero no. Fíjate, te voy a platicar una anécdota. Hoy día pues he estado revisando procesos, ¿no? Vas, como tú le dices, con la tablita, ¿no? Pero bueno, es un documento oficial en el cual pues vas viendo ciertos ítems, ¿no? Del cuidado enfermero. Y dices, caray, yo hacía esto como especialista. Caray, yo no atendía una necesidad fisiológica o humana, ¿no? Que presente el paciente. ¿Qué está pasando, no? Y tú como gestor, pues que vas con el colaborador, oye, ¿por qué no registraste esto? Ah, ya va a empezar. Entonces pasa eso, Iván. Entonces, hay líneas que tú tienes que vivir. Creo yo que no te puedes pasar de terminar una licenciatura, por ejemplo, a un círculo de gestión. Hay un proceso completamente en lo personal que debes de cruzar la línea de una especialidad, ¿no? Una especialización, una línea formativa para llegar a los procesos de gestión, ¿no? Entonces, creo que esa trayectoria es interesante porque te hace tener ojos en todos lados. Sí. Eso es súper importante, ¿no? Porque ya un gestor, pues, tiene que estar en esto cuando ya viene un ingreso, cuando ya hay un faltante de material, cuando ya las cosas se complicaron en el piso, etcétera. Entonces, tienes que tener hasta esa semblanza, ¿no? Humana, esa tranquilidad, ¿no? Esa, inteligencia emocional, ¿no? Definitivamente, porque
vas a lidiar, no ahora solamente con no lidiar, perdón, ¿no? Vas a tener a un paciente, sino también vas a tener la necesidad de tu colaborador, ¿no? Un enfermero, pero también del médico, pero también de inhaloterapia, rayos X, el camillero, farmacia, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, pues sí te debes de tener un equilibrio, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Emocional. Porque un buen líder, pues bueno, hay muchos tipos de líderes, ¿no? liderazgo, claro. Al final de cuentas, ¿no? Pero un líder no pierde el control. De hecho, dentro del proceso administrativo, el proceso de control es súper importante, ¿no? Porque vas teniendo la línea de lo que tú ya planeaste, ya organizaste, que comenzaste a ejecutar, y ahora solamente es que se cumpla y que se cumpla bien. Ok. Entonces, de cierta manera, pues creo que debemos de partir, ¿no? De ese proceso formativo y hasta el área de gestión, pues ya lo veo desde ese enfoque, ¿no? Afortunadamente caí en esos escenarios y digo, caray, ¿cuántas cosas podemos mejorar, ¿no? En los Ok. procesos del cuidado enfermero, ¿no? Qué bueno que tienes esta oportunidad como de darte cuenta qué es lo que hay detrás de la gestión, ¿no? Y que tú puedas ser también como puedas ser vocal en el tema, ¿no? Decir, sí, yo también fui de los que decía como, ¿eso qué? ¿Eso para qué? Sí. Y cuando ya estás en la parte de la gestión dices, no, es que sí es importante y aparte es parte de mi trabajo, o sea, es parte de lo que le corresponde hacer, pues a las jefas, ¿no? A los jefes de la enfermería, pues es parte de lo que toca hacer, porque al final tenemos un bien común, que Ah, es el paciente. Entonces, efectivamente. tanto lo que hace la enfermería operativa como lo que hace los líderes de la enfermería en cuestión de gestión, todo es para que el paciente sea beneficiado, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante. Regresándome entonces a este Vamos, tema, Jorge. tú entonces estás en la Ciudad de México, ahí naces, ahí haces toda tu parte formativa. Claro. ¿Y en qué momento tú decides que la enfermería podría ser una opción? ¿Fue algo que te llegó? ¿Fue algo que soñaste siempre? ¿Cómo fue que la enfermería te encontró? Mira que en su momento yo quería ser ingeniero. Ok. Qué bueno que no lo fui. Hubiera sido pésimo ingeniero. Y en el proceso de admisión para la universidad, en la primera opción me quedé, fue enfermería. Tenía familia que estaba pues dentro del mismo círculo de salud. Ok. Y pues de ahí surgió todo ese amor de la enfermería, Iván. Ok. Comienzo a estudiar. Después de un año, pues comienzo a trabajar. No tenía 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces empiezo a la par la cuestión de formativa con la cuestión laboral. Entonces, eso fue complicado, ¿no? Fue complicado porque entré sin saber las cosas necesarias para realizar el cuidado, ¿no? Pues no eran las oportunidades o más bien las responsabilidades no eran tan altas, ¿no? Como cuando ya eres enfermero general, titulado, etcétera, ¿no? Pero aún así, pues eso no te exime, ¿no? De Claro. tener una responsabilidad. Entonces me formo a la par con la escuela y el trabajo, ¿no? Y ahí voy. Tenía la escuela en vivo, ¿no? Tenía lo académico, etcétera. Entonces voy ahí a la par. Perdóname, o sea que estabas estudiando la licenciatura en enfermería y a la par entraste a trabajar como auxiliar de Es enfermería. correcto. Ok, al lugar donde trabajas actualmente. Pues he pasado por varios hospitales. Pero digamos, institución. Así es. Entonces entraste, más o menos en qué momento te dicen, sí, te aceptamos, desde que entraste a la universidad o tenías que cubrir ciertas materias o algo así. Fíjate que soy egresado de la UAM. Ok. Ahí tienen un sistema modular donde el primer año pues ves un tronco común. Pero para la institución tienes un papel que te dice, ya eres estudiante o te estás formando en la enfermería, entonces puedes pues sumarte a las filas, ¿no? Claro. Entonces es cuando ahí ingreso como auxiliar de enfermería en un hospital de cardiología. Está padre, Sí. pero ¿sabes qué? O sea, está padre porque obviamente tú ibas prácticamente aprendiendo la práctica y la teoría juntas, ¿no? Pero me imagino que va a ser muy agotador. O sea, yo también tuve Demasiado. compañeros que trabajaban ya en alguna institución pública y al mismo tiempo hacían la carrera técnica y yo los veía jodidos. O sea, era Sí. bien cansado porque no hay como pues, o sea, nadie te da chance. La escuela no te da chance Claro. de más temprano salir para que llegues a tu trabajo. O sea, tienes que cumplir con tus horarios en ambas instituciones, ¿no? Sí fue tu caso. Fue el caso. De hecho, pues becado con reducción de jornada, tienes que correr, ¿no? Ujú. Correr a trabajar en el trabajo. Si tienes oportunidad, pues haces tareas y demás. Entonces, pues es complicado. Los 4 años de licenciatura fueron así, Iván, pero pues dije, voy con todo. Uno cuando es joven, ¿no? Dices, pues puedo con todo, ¿no? Claro. Ahorita ya no lo haría tanto así, ¿no? Entonces me formo como licenciado en enfermería, inmediatamente me aviento la especialidad.
hago el posgrado de adulto en estado crítico, de igual forma trabajando y estudiando. Y fíjate, como afortunadamente siempre he sido bendecido en toda la cuestión de oportunidades, ¿no? Ujú. Termino mi formación como especialista y me invitan a participar como docente en la UNAM. Ok. Entonces hago mi examen profesional, me dicen, ¿quieres ser tutor clínico de los posgrados de enfermería que tiene la FENO actualmente? Pues venga, Claro. venga, nosotros tu reino, ¿no? Adelante. Y me voy forjando en la cuestión docente. ¿El posgrado también lo hiciste en la FENO o la UAM tenía sus... No, en la FENO. en la FENO? Después me paso de casa Sí, te cambiaste de sí. tu alma mater ahora a la... a la Todas las FENO. quiero. No, y está bien, ¿no? O sea, al final cada una tiene diferentes alternativas y Sí, oportunidades. claro. Oye, pero regresándome al tema de cuando estudiabas y trabajabas, estoy entendiendo entonces que tú llegaste a la enfermería por gusto. Bueno, por gusto y por influencia. Al final tenías Sí. influencia de otras enfermeras, de otros profesionales de la salud que te llevaron a, está bien, tenías familia, supongo, dentro de la institución y decías, ay, porque no está mal. Yo siempre he dicho, no está mal. O sea, si tienes alguna oportunidad, pues la Claro. tienes que tomar porque eso te da ciertas... Si yo la hubiera tenido... Créeme, no estaría Adelante. grabando videos, estaría yo. Mi sueño era ser jefe delegacional de una institución Ajá. importante en el país. Y ese era mi tope, ¿eh? Yo decía, yo voy a ser intensivista, yo voy a ser Ujú. jefe de servicio, así hasta llegar a jefe delegacional. Pero pues no, yo no tenía esa oportunidad tan así sencilla para moverme. Pero si lo hubiera tenido, júralo que lo hubiera tomado, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar eso, tomar las oportunidades. Entonces, ya tenías como esa influencia y dices, yo sí jalo para la enfermería, ya no para la ingeniería, sino que nos vamos por la enfermería. ¿Era lo que esperabas cuando llegaste a la escuela? ¿Era lo que esperabas? Pues superó mis expectativas, fíjate. ¿Qué te imaginabas? Pues tenemos la errónea, ¿no? Esta idea de enfermero, pues toma la presión, ¿no? Dicen, toma la Ajá. presión y pone inyecciones. Caray, o sea, estamos en un porcentaje de lo más mínimo de lo que hace la enfermería, ¿no? Entonces empiezo a conocer. Para mí, pues prácticamente todo era nuevo, ¿no? Lo estudio, lo veo en el libro y lo veo en vivo. Wow, dices. Claro. Y la gente, ¿no? La gente, las personas. Dicen, es que hay gente buena y gente mala. Afortunadamente siempre conocí gente buena. Ok. Que te enseñó, que te dan esa semblanza de vida, ¿no? Esa empatía que debes de tener con una persona, ¿no? No ver al paciente, ¿no? Como un número más y demás, sino una persona que es como tú y como yo, Ujú. ¿no? Más cuando estás del otro lado, ¿no? Cuando te toca ser paciente, dices, híjole, cómo quisiera que las cosas fueran diferentes, ¿no? Entonces todo eso te va sensibilizando. Te va sensibilizando, te va dando oportunidades y como bien lo dices, ¿no? Aprovechas cada una, ¿no? Aprovechas desde ingresar a una institución, desde cuando te dan la oportunidad de participar en algún proyecto, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho, pues, oportunidades hay una, ¿no? Vamos a tomarla. Vamos a tomarla y afortunadamente, pues, nos ha ido bien. Me siento satisfecho con todo lo que he hecho, actualmente. A la fecha, pues, ya hay que bajarle un poquito al querer estudiar a esto, estudiar aquello y demás. Siempre se puede, ¿no? Pero creo que ya, debes de ir dirigiendo, pues, tus líneas, ¿no? De desarrollo, ¿no? Profesional. Ok. ¿Qué era lo que más te gustaba cuando estabas en la carrera? ¿Qué era la materia que más te gustaba? ¿O qué era lo que más te gustaba de estar estudiando enfermería? Fíjate cómo hay una cuestión, Iván. Cuando estamos enfermeros, estudiantes, queremos conocer la fisiología, ¿no? Híjole, quiero conocer cómo funciona el cuerpo, corazón, claro. el cerebro y demás. Pero a veces salimos hasta con esa idea, ¿no? Pues ahora me voy a echar una especialidad. Vuelves a conocer el funcionamiento fisiológico, fisiopatológico, ¿no? Etcétera. Pero la enfermería no solamente es eso. Mm, a veces nos cuesta muchos tiempo entender de que el cuidado no solamente es conocer lo fisiológico. Es una parte, ¿no? Pero el cuidado como ente o como objeto de estudio de la enfermería, pues es un mundo completo y aparte que se puede escribir una por una cada una de sus letras, ¿no? El conocer ya no tanto el funcionamiento humano, sino la respuesta humana. El por qué estás triste, por qué tus ganas se fueron hoy, por qué vienes motivado, ¿no? ¿Por qué vienes ahora cabizbajo? Todo eso, ¿no? Esa es la cuestión humana, ¿no? Porque bien lo fisiológico lo puedes atender, ¿no? Una cirugía se me ocurre, ¿no? Atiendes el problema. Un fármaco, atiendes el problema. Pero esa otra parte, ¿dónde queda, Iván? Entonces, eso le da calidad al cuidado también.
Calidad que también es un tema que pudiéramos tardarnos años hablando y hablando, y hoy día las instituciones hablan de calidad, calidad en la atención. Realmente estamos dando eso, entonces creo que lo fisiológico está bien, debemos de conocer el funcionamiento del cuerpo humano y demás, ¿no? En una fisiopatología también conocerla, qué va a responder, cómo va a responder esta persona y demás, pero el humano, hay teóricas, hay muchas, ¿no? Que te hablan de las respuestas humanas, ¿no? Tan solo necesidades, ¿no? Necesidades de recrearme, de la parte cultural, de mi propia higiene, ¿no? Etcétera. Entonces, todas esas respuestas humanas, ¿dónde las dejamos, no? Y de ahí tenemos muchísimos instrumentos para evaluar. Tenemos escalas, ¿no? Oye, Iván, te veo mal, ¿te duele algo? Sí me duele. Y eso repercute en tus emociones, ¿no? Eso repercute incluso en cómo vas a responder ante la enfermedad, ¿no? El sistema inmune, pues a final de cuentas, disminuye las defensas y demás. Entonces, fíjate cómo lo fisiológico está de un lado, pero lo humano es impactante, Iván. Es impactante porque no solamente es el hecho de que tú estés en un hospital, un paciente, ¿no? Cualquiera. Todo lo que lleva, todo el contexto social, ¿no? Familiar y demás que esa persona dejó por atender una cuestión de salud, una cuestión fisiológica, ¿no? Te has preguntado, por ejemplo, oye, ¿qué tal si era de la persona de la cual dependían todos los miembros de la familia, ¿no? Y ahora tiene que estar hospitalizado, ya no produce y demás. Entonces, todas esas historias de vida, esa carga emocional que llega a tener el paciente, pues te impactan, aunque digan que no. O sea, te impactan porque pues somos seres humanos. Claro. La empatía de un ser humano siempre va a ser con otro ser humano, ¿no? Entonces, sientes y tú dices, tengo que ponerme en sus zapatos. Eso es lo que a veces ya no hacemos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, ¿no? Digo que lamentablemente cuando estás del lado de paciente dices, su mecha, ¿no? Más cuando eres enfermero, ¿no? Y sabes que debería de suceder esto y no sucede, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que, pues, a mí me ha robado, ¿no? De la enfermería. Y más aún también la parte formativa, ¿no? De que tú compartas bien en este espacio que es maravilloso para compartir experiencias, en un aula para compartir experiencias, en una plática de café para compartir experiencias, ¿no? Entonces todo eso te hace enriquecerte como ser humano y obviamente lo vas a reflejar con tus pacientes, ¿no? Claro. Entonces, no, yo invitaría a todos los que están en proceso de formación que no olviden esa parte, ¿no? Conozcan el cuerpo humano, sí, definitivamente una máquina de completa perfección, pero el ser humano tiene diferentes esferas, ¿no? Hay que adentrarnos. Si eres enfermero, pues ya tienes que meterte, ¿no? Tienes que meterte. No seamos enfermeros, de un 50%, seamos el 100%, ¿no? Entonces, el proceso formativo te va abriendo espacios, panorámicas y demás. Entonces, ojalá y esto llegue, ¿no? Llegue a esas personas que se están formando, ¿no? El hecho de que, pues, tú veas un corazón que es tan genial, ¿no? Hace poquito, fíjate, estuve presente, en una cirugía de trasplante cardíaco y pues, fíjate que hasta sentí feo, Iván. Sacan el corazón, ya con la insuficiencia cardíaca, les lo ponen en un riñón y pues, mira la foto y demás, el corazón. Y dices, la paciente, ¿no? Se llama, me acuerdo muy bien porque la fuimos a visitar a urgencias. La vamos a visitar, no se me olvida su nombre porque se llama igual que mi mamá. Y todo va a salir bien, le dices, y si hubiera su mirada, ella dice, entre esperanza y miedo, ¿no? Dices, me van a cambiar el corazón, me van a poner un corazón nuevo, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Me van a poner otro órgano, ¿no? De otra persona que pues tuvo que fallecer para darme vida a mí, ¿no? Entonces, pues veía esa mirada de esa persona y le dices, todo va a salir bien. Todavía la recibimos en el transfer y pues échale ganas, va a salir todo bien. Y de repente dices, ya dentro de la sala, ¿no? ¿Dónde quedó, no? Esa parte humana, esa persona racional, ¿no? Que ahora va a tener un nuevo corazón y demás, y todo lo que conlleva vivir con ello, ¿no? Porque pues también tienes que tener un control emocional, Claro. cuando ya, pues, bueno, nunca me han trasplantado, ¿verdad? Pero me he de imaginar que todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, mira, un ejemplo así tan claro, ¿no? Yo decía, ojalá y cuando la persona despierte tengamos esa Sensibilidad. sensibilidad de decirle, mira, te fue bien, estás viva, tienes una nueva oportunidad de vida, ¿no? Entonces, sí lo vuelvo a reiterar, lo fisiológico es muy bonito, pero pues lo humano, eso es único, ¿no? Eso es especial.
Qué padre, porque entiendo que entonces lo que te fue convenciendo de la enfermería es que la enfermería va más allá de solo lo técnico, ¿no? La enfermería va Efectivamente. más allá solamente de curar al paciente, justo desde el tema fisiopatológico, ¿no? Sino estar consciente de todas las necesidades que tiene el paciente y de todo lo que hay que cubrir, ¿no? Y mencionabas a las teóricas, etcétera. Y eso me parece muy padre porque creo que eso no lo había escuchado. O sea, claro, he escuchado grandes historias de qué es lo que les enamora de la enfermería, ¿no? De estar cerca de las personas, de ayudarlas, de... Creo que todos tenemos esta respuesta casi automática cuando llegamos a la Ujú. facultad y nos dicen, ¿por qué estudiaste enfermería? Porque me gusta ayudar a la gente, sin tener todavía el contexto de lo que Exacto. hace la enfermería, de qué manera ayuda la enfermería a las personas, ¿no? Entonces está padre que no te haya, que a pesar de que, ay, ahorita vamos a platicar sobre tu especialidad, que me parece una especialidad súper técnica, o sea, me parece que es una especialidad que ofrece muchos conocimientos técnicos, ¿no? No Ujú. cualquiera hace la especialidad que tú tienes, porque pues no es sencilla, se requieren, repito, de muchos conocimientos técnicos y a pesar de eso, lo que siempre te inspire sea estar pendiente del ser humano, que conlleva la parte fisiológica y patológica, por Claro. supuesto, pero que no es solo eso, sino que también tiene familia, tiene salud mental, tiene creencias, tiene miedos, ¿no? Y estar en esa parte y poder ayudar en esa parte es padrísimo. Y justamente hablando de eso, ¿hubo alguna experiencia mientras fuiste estudiante que te hacía confirmar eso? O sea, ¿recuerdas? Yo creo, por lo menos a mí, yo sí tengo pacientes que no olvido. Pacientes que no Ujú. olvido. Te estoy hablando de que yo estudié hace varios años que diría ahora que Shanique está muy famosa en la casa de los famosos. Shanique nunca revela su edad y dice, no habla de su familia ni habla de cuántos Ajá. años, nada, porque dice que le pueden calcular. Yo por eso no digo cuándo estudié porque le pueden calcular A echar a mi cuentas. edad. Claro, yo estudié ya hace varios años. Yo realmente tengo vivencias muy frescas de pacientes, a pesar de que ya estudié hace varios años. Tengo pacientes que no olvido. Y creo que no los olvido porque fueron vivencias que me confirmaron que estaba yo en el lugar correcto y en la profesión correcta. ¿Te pasó algo así cuando ya tenías esta idea de que la enfermería no solamente es el tema eh, fisiopatológico, sino también el ver al humano de manera holística? ¿Tienes alguna experiencia que recuerdes? Pues fíjate que dentro de insertarme como estudiante, como trabajador y demás, creo que ese clic, ¿no? Que haces tú con el paciente o con su momento de vida, cuando impacta con el tuyo es porque, pues, a veces hay o semejanza o a veces somos seres humanos que nos vamos a conectar en algún momento dado, ¿no? Entonces, fíjate que cuando hay un fallecimiento, ¿no? De un paciente, entra la familia y demás, esos momentos iban, no es tu familia, pero te impacta. Ujú. ¿No? Te impacta el escuchar ese dolor tan grande, ¿no? Que siente esa persona al tener la pérdida de un ser querido, te impacta, ¿no? Entonces tú dices, es imposible no sentir, ¿no? Hasta es imposible a veces Llorar. no llorar, ¿no? Porque ese dolor tan fuerte, ¿no? Que puede sentir una persona, pues sí, impacta, ¿no? Entonces, en mis inicios, pues me tocó ver pacientes de adultos mayores que pues fallecían, ¿no? Fallecían y ¿sabes qué? A veces muchos en el olvido, muchos con las familias y demás. Entonces también eso te mueve, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el adulto mayor pues sufre mucho de abandono, ¿no? Por parte de la familia, pero hoy la familia que está cerca de ellos es familia que los ama, ¿no? Como no tienes una idea, ¿no? Entonces ves esos dos contextos, ¿no? El paciente pediátrico, Iván, es yo creo que el de lo más impactante. Me tocó ver una pequeña, de hecho le decíamos almendrita, tenía hidrocefalia, espero que no se tome a mal el nombre que le decíamos con mucho cariño, y pues nos enamoró a todos. Tenía una sonrisa, ¿no? A pesar de que era prematura, tenía una sonrisa que conectaba con todos. Y pues sabíamos, ¿no? Que en algún momento dado su misma condición, patológica, pues iba a impactar, ¿no? En un deceso. Entonces, la recuerdo, bien lo dices, ¿no? Yo creo que hay pacientes que los ves perfectamente, yo la recuerdo bien porque era de una tez, morenita muy bonita y siempre nos sonreía y a veces nos peleábamos hasta por estar con ella. Sí, sí, sí. Y y pues se fue, ¿no? Se fue, lamentablemente, pues sabíamos que iba a haber un desenlace, ¿no? Entonces eso te conecta te digo que el paciente pediátrico, híjole, ¿cómo le sufre uno? Yo en Sí. lo personal, y te digo que he visto muchas cosas, mi línea de atención pues siempre ha sido el adulto, ¿no?
pero cuando por azares del destino he visto un paciente pediátrico, híjole, te impacta demasiado, ¿no? Tú dices, ellos no deben de estar aquí. Es como un pequeño tiene una patología de un adulto, ¿no? O una leucemia, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me mata, ¿no? Ver un pequeño, ¿no? Que no debería de estar está en un lugar que no entiende, ¿no? Que es un hospital, qué va a pasar, o sea, todo ese contexto, ¿no? Entonces, digo, como adulto, pues, eres consciente de lo que va a suceder, de qué te llevó, ¿no? Tu propio estilo de vida te llevó a estas condiciones de salud y pues sabes que puede tener un desenlace, ¿no? Pero pues un niño, híjole, es desgarrador, ¿no? Para mí las especialistas o quienes están en un hospital pediátrico, mis respetos completamente, ¿no? Sí, yo he descubierto con el paso del tiempo y con las pláticas aquí con varias pediatras, yo siempre tuve rechazo por la pediatría y creo que sí, creo que yo lo disfrazaba desde un punto de vista de, no, yo con los niños no puedo. Y creo que más bien es mi corazón de pollo que no soy capaz de lidiar con sí, de por sí, ¿no? Ya con pacientes adultos se lidia con mucho sufrimiento. Lidiar con el sufrimiento de los papás, de Sí. los niños y del mismo niño que a veces es un alma como tan buena, tan libre, tan Tan pura, ¿no? Diría uno, incluso ¿no? hasta tan inconsciente de la muerte, ¿no? Que muchos quisiéramos, creo, ser como no tener como esta conciencia de que la vida va a terminar algún Sí, día. claro. Y eso, pues te llena de muchas emociones. Creo que de ahí viene más bien mi rechazo hacia la pediatría. Más allá de no lidiar y convivir con los niños, es más mi rechazo a verlos sufrir. Porque sí es muy, muy duro. Y coincido contigo, yo creo que ves ese binomio, ¿no? Del papá, del hijo, ¿no? O sea, pues todo lo que uno como papá siente, ¿no? En su momento dices, híjole, ¿no? Tan solo cuando se cae un hijo, ¿no? Y dices, sí, te duele, Sí. ¿no? También a ti dices, Sí. su mecha, ¿no? Entonces, pues ya verlo en el contexto hospitalario. Luego imagínate, ¿no? Pues ver esa cara, esa inocencia, ¿no? Esa inocencia de, pues, no sé si has llegado a ver pues, en Día de Reyes, ¿no? Que van todos disfrazados y demás. Sí. Pues esa ternura, esa empatía que tiene el niño, ¿no? Es feliz por un momento, ¿no? Cuando sabe que de repente, pues, el día de mañana, pues, va a someterse a una quimioterapia, ¿no? Va a someterse a una cirugía, va a estar conectado con una, bolsa de colostomía, etcétera, ¿no? Entre tantas cosas. Entonces, pues sí es impactante, Iván. Yo creo que tenemos el corazón de pollo para esa parte, ¿no? Entonces, Sí. pediátricos, no. No. No, definitivamente. Sí, acá también no. Aquí somos team adultos también. Completamente. Oye, ya que estabas hablando de esto, de cómo pues nos puede de alguna manera sensibilizar el tema de los decesos, del sufrimiento de los pacientes, ¿qué opinas tú, sobre todo con la especialidad que tienes, que es, estás en el tema de cuidados críticos? Es una especialidad donde vemos, no estoy seguro, el sufrimiento del paciente, porque muchos están sedados, Claro. porque obviamente buscamos que haya el menor dolor posible para ayudarlos a recuperarse, pero sí es un área muy cercana a la muerte por la naturaleza de las enfermedades. Claro. Obviamente un paciente que está en estado crítico, pues está ahí porque requiere una atención especializada para luchar por su vida, ¿no? Pero sí lidiamos mucho con el sufrimiento de los pacientes, ¿no? Tú que tienes toda esta experiencia ya de varios años, ¿no? Desde que entraste como auxiliar de enfermería hasta ahora que estás ya en la parte de gestión y te ha tocado ver tantas cosas, ¿qué opinas de la expresión de las emociones en el tema de la enfermería? Porque creo que todavía tenemos un poquito este debate de qué tanto tiene que expresar y no la enfermera o el enfermero que está a cargo del paciente y tener este control. Hace rato decías algo de la gestión, ¿no? Que debe de haber este control de las emociones. Yo hace poco platicaba con una psicóloga y hablábamos justamente del tema de las emociones y ella me decía que las emociones no se controlan, sino que las emociones se sienten y se expresan, ¿no? Obviamente en este sentir y expresar va una educación emocional en la que no puedes lastimar, hacer sentir mal a otra persona con la expresión de tus emociones y que más bien las emociones se educan más que controlarlas. ¿Qué opinas sobre este tema porque yo tengo compañeras que ven a un paciente Ajá. morir y lloran? O sea, lloran y son estas que abrazan al familiar así y lloran juntos, Sí, ¿no? sí. Y hay otras personas que, como yo, que evadimos, ¿no? Llega el momento, hay un deceso y yo digo, con permiso, y me voy. O sea, no me quedo a dar una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque huyo ante la emoción, porque sé que si yo empiezo a dar palabras de aliento y convivir con ese paciente y convivir con los familiares, voy a llorar, ¿no? ¿Cómo lo haces tú y qué opinas sobre esto? Mira, yo creo que es un momento de respeto para la familia, ¿no? Yo creo que, o sea, no sabes cómo van a reaccionar, quizá pueden tomarlo a mal, ¿no? Que tú vayas y les digas algo, ¿no? Quizá
puede que lo tomen a bien, no sabemos, ¿no? Pero creo que es tener respeto, ¿no? Respeto a que la vida acaba, ¿no? En algún momento dado. El respeto a ese momento, ¿no? Que debe de vivir, que viven los familiares, ¿no? Ese momento de duelo, ¿no? Es, tú puedes hacer muchas cosas en cuestión, previamente, puedes hablarle al paciente, puedes tocarlo, ¿no? Todo está bien, ¿no? Todo va a estar bien, aunque a veces estén sedados y demás, eso no nos exime, ¿no, Iván? No nos exime de expresar emociones, ¿no? El hecho de cuando hay una visita de un familiar con un paciente que está en estado crítico, pues también yo creo que es un momento ahí adecuado como para, pues, dar una palabra, ¿no? Sincera, ¿no? El hecho que te digan que todo va a estar bien, ¿no? O las cosas van a mejorar, ¿no? O las cosas, van a tomar el rumbo que tengan que tomar, ¿no? También no podemos ser, partícipes en dar una mala información, ¿no? Entonces, es una línea bien delgada, ¿no? Donde, pues, es que la enfermera me dijo que iba a estar bien y fallece, ¿no? Claro. Entonces, pues, es una línea que debemos de manejar bien, 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 ¿no? Es un espacio, te repito, ¿no? Que hay que dejar que el familiar, tenga viva. Yo lo que hago, por ejemplo, viene un familiar a la terapia intensiva, háblele, tóquelo, platíquele cómo están las cosas, hoy día, qué siente usted por cómo se siente, o sea, platique todo. No hay que angustiarlos, ¿no? Oye, ¿qué crees que pues, no hemos pagado la renta y nada más? Pues, pobre cuate, ¿no? Te va a escuchar y no, habla cosas que salgan de tu corazón, ¿no? De quién fue esa persona, qué representa para ti esa persona, ese familiar, ¿no? En ese momento. Porque es donde más nos sensibilizamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento adecuado donde tú puedes tener como que también ese acercamiento con el familiar y el paciente, ¿no? En el deceso, pues te digo que pues pasan muchas cosas, ¿no? Entra el familiar, es desgarrador, ¿no? Cuando escuchas ese llanto, ¿no? Ese llanto de dolor, ¿no? Porque hay llantos de cuando ves la novela y te pones a llorar, ¿no? Pero ese llanto de dolor, pues te enchina la piel, ¿no? Entonces, simplemente respetar, Iván, respetar y tener bien claro que hay momentos, ¿no? Hay momentos donde el enfermero o la enfermera puede ser partícipe, ¿no? Porque pues también vemos esa parte, ¿no? De hecho, pues hay una especialidad, ¿no? Que dentro de la enfermería, pues lo puede dirigir la tanatología y ellos pues saben que hay momentos de abordaje en la cuestión de una pérdida, ¿no? Y el proceso de duelo que lleva. Entonces, no nos preparan para eso. La propia vida, yo creo que es la escuela que nos da ese, ese momento, porque no sabes cómo vamos a reaccionar, ¿no? Tú puedes decir, mira, pues va a haber este desenlace por las cuestiones fisiológicas que conlleva o fisiopatológicas que tiene este paciente, pero no estamos preparados, ¿no? Para esa parte. Entonces, repito, somos entes humanos que vamos a reaccionar, ¿no? De distinta manera, ¿no? El- Se me ocurre cuando estás en el trayecto, ¿no? Del periférico, se te cierra alguien, puedes reaccionar, no pasa nada, se fue. O puedes reaccionar, pues agresivamente y demás. O sea, la conducta humana es muy espontánea, ¿no? Y demás. En esos momentos, pues también tío, te mentirías y te digo, pues haces A, haces B, haces C. No. Pero sí tener una línea de respeto, de la prudencia y de que si en algún momento sabes que puedes participar, hazlo de la mejor manera, ¿no? Definitivamente. Ok. Entonces, estás estudiando, terminas la formación de la licenciatura y te vas a hacer el posgrado en cuidados críticos Así y ya es. lo haces en la FENO, ¿no? Así es. Ahí seguías como auxiliar de enfermería en tu Seguía- trabajo. Seguía como auxiliar de enfermería, Iván. Ya de ahí termino mi primera etapa formativa, que era una etapa como proyecto de vida que tenía de la enfermería. Y pues hago una pausa. Empiezo a hacer cambios en la institución y demás. Y me inserto en otra institución. O sea, dije, Ok. ya terminé la licenciatura, hice la especialidad, ya tengo un trabajo estable. Pues ahora me voy a buscar otro trabajo estable. Ya sabes que a veces como enfermeros quieres más, ¿no? No, y Chinga, aparte ahí le voy. tienes que buscar porque Sí. ojalá nos alcanzara con un solo turno, pero pues la verdad es Sí. que le tenemos que buscar. Si queremos vivir mejor, pues le tenemos que buscar con varios turnos y varios trabajos. Claro. O saber gastar, ¿no? También. También nos hace falta. Una de las materias que nos deben dar es finanzas personales. Creo que eso Claro, también definitivamente. funcionaría. Pues a mí no me funciona, Iván, y ahí voy por otro trabajo, ¿no? Entonces me inserto en un hospital muy lejos. Ok. Entonces ya estoy con
Ya estoy en la UNAM porque te digo que termino mi formación de especialista y me invitan a formar parte, ¿no? Se da todo y pues joven, a final de cuentas, Iván, ambicioso por querer hacer más, ¿no? En tu proceso formativo, pues veo la forma de que se abra un posgrado en ese hospital. Y pues resulta que la primera, pues me votaron, ¿no? Dijeron, pues, oye, tú eres tutor clínico, quieres ser coordinador, pues no es el momento. Dije, bueno, no es el momento, pues va a ocurrir. Ya eras tutor clínico de Ya. la especialidad de cuidado crítico. Así es, comienzo en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Ah, qué padre. Ahí me inserto como tutor, yo ya trabajaba en Iztapaluca. Y de ahí, pues, estoy un año, un poquito más, y pues digo, ¿por qué no un proyecto de un posgrado en este hospital? Tiene todo, ¿no? Ahí en Ixtapaluca. Pues me hacen caso, Iván. Yo no sabía que ya estaban trabajando un proyecto de posgrados. Pues yo les digo, pues el adulto en estado crítico, tenemos una terapia intensiva, áreas críticas que pueden engranar perfectamente en el proceso de formación. Y en una plática de estacionamiento con la jefa de enfermeras. Jefa, ¿cómo ves si se abría un posgrado adulto en estado crítico? Sí, Toño, vamos a verlo. Pues tómala que sí se da, Iván. Entonces nos insertamos los primeros 2 posgrados en ese hospital, que fue enfermería perioperatoria, enfermería del adulto en estado crítico, y paso a ser coordinador de esa especialidad. Ok. De ahí fueron 6 años excelentes, nos fue muy bien, 6 años en los cuales me siento muy orgulloso y fue una de las mejores etapas de mi vida, el haber sido formador de muchos especialistas, ¿no? Entonces, fue un trabajo duro, porque pues ya tenía un trabajo, bueno, ya eran 3 trabajos, Iván. Ujú. Estudio la maestría también, se me ocurre estudiar una maestría en educación, pues ahí voy a la par. Pues tenía tiempo. O sea, al mismo tiempo estabas como auxiliar de enfermería en una institución. Ya estaba como especialista para ese entonces. Ya eras especialista Ya. en esa, donde habías empezado, ya eras especialista Así es. en cuidados críticos. O sea, ya eras intensivista, Ya era ¿no? intensivista. Luego estabas como tutor, no, como coordinador de la especialidad en este Ujú. otro hospital. Así ¿no? es. Y aparte estaba haciendo la maestría. Así es. Eran esas 3 cosas. Eran esas 3 Qué Iván. friega. Y pues te digo, por eso público, hagan todo lo que puedan antes de los 30 años, ¿eh? Porque ya después les duelen las rodillas. Y ya es difícil. Sí, yo creo que hay etapas de la vida, ¿no? Donde puedes hacer tantas cosas. No hay límites, no hay límites. Y hay ciertas etapas de la vida donde pues ya debe de haber un control, ¿no? De todo lo que has hecho, replantear, ¿no? Haces un debriefing de que, a ver, ya he hecho esto, ¿qué sigue y demás? Entonces debemos de tener un plan de vida también profesional, ¿no? No aventarnos, ahora hago esto, hago aquello, diplomado, etcétera. No, que cada cosa que tú vas realizando tenga ya un orden. Ahorita, por ejemplo, que ya estoy dentro del círculo de gestión, pues ya mi área de competencia pues va a ser directamente a la gestión. No eximo de que en algún momento dado vaya a un curso de cuidados de enfermería en el paciente neurocrítico, ¿no? Se me ocurre. Porque pues también si estoy en una área como gestor en un área de neurocirugía, pues obviamente debo de conocer muchos procesos que quizás se me olvidan en el momento, ¿no? Y la tarea pues tan grande que debemos de tener de actualizar, actualizar, actualizar. Definitivamente es algo que nos debemos de grabar, ¿no? El estar en constante formación. No debemos de dejar ni un minuto, bueno, ni un largo tiempo, ¿no? De dejar de estudiar. Sacar un libro, qué es lo que hay hoy día pues en las redes sociales también, Iván, que son frescas, ¿no? Completamente. Entonces, hay innovación, hay gente joven que te puede dar mucho. Entonces, creo que puedes ir por esas líneas también, ¿no? Pero mira, ya me fui hasta allá. Me regreso. Pues así andábamos haciendo y deshaciendo, Iván, en ese entonces. ¿Qué tanto te tardaste de que terminaste el posgrado en cuidados críticos para ser intensivista? Más o menos, ¿cuánto tiempo fue? Mira, era más complicado. Ahí tardé 2 años. Meto mi cambio, pues ahí llevan sus cuestiones administrativas que son más tardadas. En Iztapaluca entro como especialista. Ok, ahí ya entraste como Ahí especialista. entré directamente y de ahí pues a la terapia intensiva. Ahí estaba en la noche, estaba en la tarde y ya después cuando paso a ser coordinador pues ya cambian los horarios, me muevo, acomodo y demás. Y pues ya todo, ya era equilibrado, ¿no? Y tengo que estuve 6 años tomando la batuta de esa especialidad. Nos fue muy bien, pero de igual forma siempre debes de tener
un momento de reflexión en tu vida de que, pues bueno, o a veces la propia vida o el cuerpo te lo exige, ¿no? Me empiezo con problemas de salud, Iván. Entonces, de ahí, pues frené completamente mi ritmo de vida, ¿no? Porque ya no dormías, no comías bien y demás. Y todo eso, todos los que estamos en el área de la salud saben que va a repercutir en algún momento dado. Eso, pues, me hace tomar la decisión de decir, pues, hasta aquí mi etapa formativa o mi etapa de Como desarrollo formador. como formador y como especialista. Entonces digo, bueno, ya nada más me voy a dedicar a las líneas y ya nada más, ya nada más eso, Iván, con eso tengo, porque hay mucho trabajo, Ujú. hay mucho trabajo y es algo que tenemos muy desatendido, ¿no? Digo, ya viví esa parte de formar, de formarme, la operatividad y demás, pues ahora vamos en esta parte de, pues, ver las cosas, cómo se hacen, ¿no? Hacer las cosas bien, forjar esa identidad de enfermeras y enfermeros a los que están sumando a las líneas, ¿no? De esta profesión. Porque nos falta mucho ponernos la camiseta. Dar calidad, dar, pues, todo, ¿no? A final de cuentas, dar tus conocimientos que repercutan, ¿no? En la mejoría de un paciente. Te decía la calidad humana que damos, ¿no? El borrarnos de la cabeza, el no me toca, ¿no? Deberías de hacer una sección que se llame No me No toca, me ¿no? toca, Y a me ver, gusta, me y gusta. Vamos vemos a anotarla. legislación y demás y Vamos todo a eso. tomar, vamos a tomar tu idea, la vamos a Ojalá, incluir. No pero me ahí- toca. ahí me A mí invitas. no me toca, se va a llamar. Entonces, imagínate desde ahí esa idea, Iván, ¿no? Que muchas generaciones jóvenes tienen, ¿no? Entonces, pues hay que hacer una reingeniería, ¿no? Completamente de muchos procesos, ¿no? Ahora, pues ya desde este campo de desarrollo, pues ya lo ves, ¿no? Dices, Ujú. híjole, ¿no? Este, cuando eres, cuando estás en la operatividad, ¿no? Dices, ay, normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí. Normativa institucional, ¿no? ¿Eso qué? ¿No? A mí ponme, un vasopresor, ponme un ventilador, ponme una máquina de hemodiálisis, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Pero mira, que tenemos un mundo, ¿no? Un mundo que nos dice desde la cúpula cómo las cosas pueden ir mejorando, cómo los procesos pueden ir mejorando, ¿no? Con cosas tan sencillas. Eh, Lavarte las manos, Iván, tan solo, ¿no? El lavarte las manos evita, pues, complicaciones tan severas que hacen que un paciente se vaya a terapia intensiva, una infección, ¿no? Oye, ya se iba a ir, pero ¿qué crees? Regresó porque la herida quirúrgica se infectó, después hizo una sepsis abdominal, etcétera, pues ya estuvo en la terapia intensiva. ¿Por qué? Algo tan sencillo. Entonces, dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Son detalles que no debemos de dejar pasar. Claro. Entonces, es por este tema de salud, a pesar de que tenías la categoría de especialista y luego de coordinador de la especialidad en este hospital, ese decides dejarlo. Y acá en la otra institución, ¿ya eras especialista? Ya era especialista. Ahí ya estabas como Sí, especialista. siempre tuve esa gran ventaja para mí de formar nuevos especialistas desde el contexto de que yo estaba en la operatividad. Entonces, Claro. el tener dos trabajos me ayudaba mucho porque lo que yo te estoy enseñando, yo lo estoy viviendo. Y te lo voy a enseñar o te lo voy o vamos a compartirlo hasta sí en un debate, ¿no? En una plática y demás. Yo platicaba con mis alumnos. Esto es así, asado, no debemos de meternos tanto. Es que la formalidad, ¿no? Del proceso, ¿no? Pues la neurona es esto, etcétera. No, no, no. Yo creo que cuando tú lo platicas, tú agarras un plomín y empiezas a explicar, a ver en qué te detuviste, qué pasó y demás. Eso te ayuda porque lo que vives, lo platicas. Para mí es una forma de aprender bastante generosa, ¿no? Ujú. Yo aprendo platicando, enseñando y demás. No hay forma de que yo aprenda y vea el libro y demás y luego tienes que replicarlo, a mi parecer, ¿no? Pues tenemos muchos estilos de aprendizaje en los cuales para mí es funcional completamente. Lo vivo y te lo comparto, ¿no? Entonces eso le dio mucha fortaleza a la especialidad. Claro. Digo, por lo menos me siento satisfecho de esa etapa de que hoy día los alumnos que he visto, que ya somos grandes colegas y grandes cuates, ¿no? Eh, Están también, pues, con una buena experiencia, ¿no? Que se llevaron en el proceso de formación. De hecho, esa especialidad se fortaleció por los exalumnos. Decías lo que sufre uno o sufre el docente siempre es de profesores. Dices, chin, ¿y ahora quién voy a meter acá? ¿Quién voy a meter allá?
pero cuando tienes esa, es como los Avengers, ¿no? Tienes esa línea de superhéroes que pues son tus alumnos que tú formaste, los exalumnos, ellos te pueden contribuir y eso le dio mucho realce Claro. a la especialidad. Y aparte, una enseñanza que me dio una vez un amigo decía, más vale tener amigos que tener dinero. Y ahí es que cuando eres docente, pues debes tener muchos amigos, ¿no? Porque, oye, Ayúdame, sí. y sí, son los primeros que están ahí, ¿no? Entonces, por parte de la enfermería no me puedo quejar para nada en la cuestión docente, porque siempre hubo un equipo bien comprometido de trabajo. Fíjate, tanto médicos como enfermeras, enfermeros. Siempre se pusieron la camiseta, ¿no? En el proceso formativo. Entonces, esa etapa, pues para mí, no la he borrado, Iván, porque es una de las experiencias más grandes de mi vida, pero pues la tengo ahí como intensamente, ¿no? Ahí en los buenos recuerdos, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora ya nos toca ver esta parte, ya en la parte, directiva de gestión y demás. Entonces, pues vamos, mira, vamos yendo. Bueno, es mi forma de ver mi trayectoria, o proyecto de vida académico, ¿no? O profesional. Creo que hay peldaños en lo personal que deben de irse escalando poco a poco, ¿no? A veces tienes que recorrerte al anterior, pero pues debes de seguir, ¿no? Debes de seguir. Ok. Oye, ¿qué experiencia en concreto te recuerdas del tema de terapia intensiva que te haya marcado mucho? Definitivamente iba en el COVID. El COVID creo que fue a quienes estuvimos en primera línea algo que nos impactó, ¿no? Algo que jamás te imaginaste que sucedería, ¿no? Cuando es el COVID, yo ya tenía pues casi 15 años de experiencia profesional, ¿no? Asistencial completamente, ¿no? En ese tiempo de la pandemia no se abre la parte académica, todo se pasa al escenario virtual, pero yo tenía un área asistencial y era intensivista. Entonces, pues de ahí, ahí donde actualmente laboro, pues nos llegó de todo, de todo. Recuerdo muy bien el paciente, muchos le llaman paciente cero, ¿no? Yo le diré el paciente uno que llegó al hospital de especialidades y sabías que estaba en el cubículo, era un pasillo largo, él estaba en el primer cubículo, viéndolo desde atrás, y pensabas, ¿no? Híjole, ¿cómo va a ser cómo va a ser ese paciente, ¿no? Tú ya te imaginabas al virus, ¿no? Pues, así, ¿no? Hasta con garras, ¿no? Y lo que quieras. Entonces eso te impactó mucho, ¿no? El ver al paciente, pues ya con un apoyo mecánico ventilatorio, ese miedo, Iván, porque fue miedo pues no podías tocar la superficie porque pensabas que el virus iba a estar ahí. Entonces, digo, a veces el desconocimiento pues genera miedo y eso es lo que creo que a muchos nos pasó, ¿no? Así tuvieras el grado de especialidad, tuvieras la formación que tuvieras, el enfrentarte a algo desconocido siempre impacta y siempre da miedo. Entonces, el COVID para mí marcó mi vida profesional, pues definitivamente, ¿no? No voy a meterme en el contexto que se daban en la noticia con lo que uno vivía. Cada quien tiene su propia experiencia de vida del COVID, pero de que las cosas fueron muy ciertas y fueron peores, yo creo que en lo personal así se percibieron, ¿no? Entonces, ¿eso por qué impacta tanto, Iván? Porque, uno, ibas al trabajo con miedo. Ibas al trabajo con el miedo de que te ibas a infectar, que ibas a portar el virus, te ibas a enfermar, pero ibas a enfermar a tus seres queridos, ¿no? Entonces, muchos nos tuvimos que aislar de la familia. Muchos tuvimos que vivir en su momento solos. El llegar y yo recuerdo que agarraba mi uniforme, pues te bañabas en la institución, desechabas el uniforme que tenías, pero el que portabas, tenía una caja de plástico, ¿no? La metía, le echaba pino, ¿no? Y llegaba, le echaba otra charola con jabón, ¿no? Y así, ¿no? Todos esos filtros. Y así se vivió mucho tiempo, ¿no? La primera ola no impactó, la segunda fue para lo personal, la que pues tuvo un detonante, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, la parte emocional que tú tienes, la ves debilitada, ¿no? Te das cuenta de que pues no eres tan fuerte como lo pensaba, como dice la canción, ¿no? Tus compañeros también iban, o sea, los ves quebrantados, quebrados del miedo, de esas emociones encontradas. Y tú pues tratas de apoyarlos, ¿no? Pero a veces dices, chin, creo que soy peor que él, ¿no? Pero bueno, ahí hicimos un equipo de trabajo muy bonito, porque a final de cuentas todos participamos, éramos partícipes del mismo dolor, ¿no? Por llamarlo así. Todos teníamos las emociones encontradas, pero nunca nos dejamos, siempre como en las primarias, ¿no? Nos tomamos de la mano y íbamos todos, ¿no? Ahí íbamos todos. Entonces, los resultados fueron buenos, afortunadamente. Nos tocaba el paciente crítico de COVID.
digamos, ya lo más complicado del COVID, donde pronábamos, opinábamos, empezamos a ver deterioros muy, muy marcados, veíamos cómo el paciente empezaba con edema, a lesionarse la piel, muchos que no alcanzaban o en el proceso fallecían y demás. La cama no se limpiaba y de repente ya estaba otro paciente, ¿no? O sea, habría capítulos y capítulos y capítulos, Iván, de cada experiencia que cada uno vivimos en el COVID. Entonces, para mí eso fue impactante. Creo que en algún momento dado nos tocó emocionalmente a todos. Nos dio mucha sensibilidad, ¿no? De cómo el proceso de la vida se puede acabar tan rápido y de esa manera, ¿no? Nos hizo sensibilizarnos de que si no somos unidos, pues nos debilitamos, ¿no? Claro. Entonces, bien dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Para lo que sea, si es para bien o para mal, ¿no? Lamentablemente en la enfermería, si lo vemos para bien, podemos ganar mucho, pero si lo vemos para mal, puede impactar. Entonces, pues a veces es como si dices, veo a mis compañeros, ¿no? Y ya no hablamos que tanto de eso, Iván. Porque ahorita que tú lo mencionas y te lo platico, pues queda ese hilo de sensibilidad. Dices, ay, mira, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, ¿no? Entonces, para mí fue lo más impactante, Ok. definitivamente. La verdad es que sí, el tema del COVID, creo que a todos, digo, sí, a los que no estábamos en un hospital, yo he de reconocer, siempre lo he dicho, yo estaba en una situación muy privilegiada. Yo estaba en este trabajo que te decía, donde yo me encargaba más del tema de mercadotecnia en una empresa. Y yo tuve la fortuna de trabajar desde mi casa, pero sí me daba una angustia a mis compañeros y mis amigos. Yo me acuerdo que mandé mensajes a mis compañeros y les decía como, güey, yo sé que la cosa va a estar, porque aparte yo me dejaba llevar por las estadísticas y lo que pasaba en la Sí, tele, claro. ¿no? Que muchos me cuentan que era solamente una pequeña parte de lo que se vivía. Realmente estar ahí en vivo era mucho más difícil. Entonces yo estaba muy alerta de ellos. Sí tuve en algún momento este síndrome del superhéroe que yo decía, voy a ir a ser voluntario en un hospital. ¿Sabes cuándo dejé de hacerlo? Porque aparte tenía algunas amistades que pues ahí atendieron y estaba como toda la Sí, parte sí, sí. de investigación, ¿no? Del COVID. El momento en el que yo dije, creo que no es buena idea, cuando empecé a ver que había falta de recursos materiales en la parte pública y que muchos hospitales no contaban como con todo el equipo que se requería y que estaba realmente en riesgo, ahí es donde dije, creo que Mejor no. mejor los apoyo acá desde donde pueda. Pero sí, yo lo viví obviamente ahí se desató mi ansiedad, ¿no? Que yo no conocía. Tal vez la depresión un poco, que después me di cuenta que no. Pero ahí yo conocí realmente lo que era la ansiedad después de estar encerrado, después de tener como esta alerta todo el tiempo de que estabas próximo a contagiarte y probablemente a morirte. Era muy complicado. No me quiero ni imaginar cómo lo vivían ustedes y todo lo que tenían que hacer y el equipo que tenían que hacer y los casos que veían con pacientes. ¿Tú te acuerdas de algún caso con algún paciente que te haya marcado en el COVID? Fíjate, Iván, que hay uno en particular, ¿no? Pues tú con el traje, el equipo de protección personal, a veces se te empañaba, veías y demás. Pero me acuerdo mucho a lo lejos, ¿no? Era un pasillo enorme. En, me acuerdo de un grito, ¿no? Ok. No sé ni qué nombre nombraron, ¿no? En ese momento. Un paciente en el bote de la basura, Iván. Sentado, con esa desesperación, esa insuficiencia, ¿no? De no poder respirar, ¿no? Ya no lo pasamos a la cama, cayó en paro, ya no pudimos hacer nada, porque teníamos pacientes ya con el apoyo mecánico ventilatorio, con sedación, relajación neuromuscular y demás, pero pacientes que tenían puntas nasales de alto flujo o pacientes que tenían la propia mascarilla y demás, pero pues era tanto el número de pacientes que pues estabas en un cubículo, le ayudabas al compañero en el otro porque manos nos hacían falta, ¿no? Y luego con el equipo, pues era muy complicado, ¿no? Hay quienes tenían periodos de ansiedad, ¿no? No podían respirar, ¿no? Propiamente mis compañeros y demás. Pero ese en particular, ¿no? Está sentado. Te bajó de la cama, se desconectó el acceso vascular y ahí quedó. O sea, tengo la imagen, ¿no? Tengo la imagen ahorita Claro. que lo mencionas. Lo pasamos a la cama y ya pues se te movía la careta y nada más dices, reaccionas, ¿no? A final de cuentas, ya no pudimos hacer nada. Se trató de intubar y demás. Y ya no. No. Entonces dices, mira cómo, o sea, caray, ¿a qué me estoy enfrentando, no? Esto es una pesadilla, ¿no? En el otro hospital, te digo que estaba en la parte educativa, ahí me toca ver. ¿En el COVID estabas todavía en los dos hospitales? Sí. No, qué friega.
Sí, estaba en los dos, pero afortunadamente en uno estaba en la parte académica, entonces Claro. no tenía como ese contacto, ¿no? Pero salía jodidísimo estaba en velada, salía jodidísimo de la velada y me iba al otro hospital desgastado, devastado, Iván. Y pues llegas al hospital y de repente ves un contenedor, una caja de tráiler que es un refrigerador para ir, metiendo los cadáveres, porque ya no Ujú. cabían en patología, ¿no? Entonces dices, caray, lo veo de este lado, lo veo de aquello, pues te vuelves loco, ¿no? Ese control emocional que debes de tener. eh, Muchos requerimos, o tuvimos que acudir, ¿no? A ayuda de psicólogos, que nos ayudaran a contener, ¿no? Ese cúmulo de emociones, ¿no? Quienes no lo hicieron, híjole, ojalá y en su momento, pues recapitulen esa parte, ¿no? Porque el descontrol emocional que tú tienes en esos momentos, pues cada quien lo vive distinto, ¿no? Pero yo creo que la persona con más experiencia del mundo en el área crítica y además el haber estado en línea directa en esa pandemia, pues se Sí, quiebra claro. definitivamente, ¿no? Entonces, y de ahí muchas historias más. Nos tocó dar RCP, un paciente que movimos, a final de cuentas, pues va a finalizar el turno, pues tratas de cierta manera propio de los cuidados de enfermería, pues también que haya una higiene, etcétera, ¿no? Movilizarlo también. Ujú. Movilizarlo. En la movilización, Iván, cae en paro una paciente. Cae en paro, inmediatamente Checo, estábamos un compañero y yo, Checo, no hay pulso, no me importó, la careta se me voló y empiezo a dar reanimación, ¿no? Y ya después me cayó el 20 y dije, la madre, ¿no? O sea, Y yo, claro. o sea, todo lo que sabes que conlleva, ¿no? No tener el equipo de protección personal, dices, la madre, ¿no? Ahí duré toda una semana con pensar y pensar y pensar, entonces, afortunadamente, pues bueno, no pasó a más, pero híjole, pues vives con miedo todo ese momento, ¿no? Desde que entras al hospital, estás en toda tu jornada, porque nosotros estábamos aproximadamente 10 horas dentro del COVID, o sea, no relevábamos como en algunos hospitales lo hacían, sino tú estabas toda la velada ahí, pues trabajo, no nos dábamos abasto, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues esas fotos tan impactantes, no sé si viste que tenían la cara marcada y demás, completamente una realidad, ¿no? Y pues así se vivieron tantas historias que te contaría de veras. ¿Hubo algún momento en el que tú te sentiste quebrado? O sea, que Sí. tú te quebraste en el mismo turno, lo hacías fuera cuando llegabas a casa. ¿A quién le contabas cómo te sentías? Porque tengo recuerdos de momentos muy grises y solitarios en la calle. Yo me acuerdo que Ujú. yo me enfermé en julio del Ajá, 2020, me dio COVID en julio del 2020 cuando no había ni tratamiento. ajá. Obviamente me trataron con, ¿cómo se llama? Con el antiparasitario que el mundo ocupó. Con Ivermectina, ivermectina, ajá. exacto. Yo fui de esos pacientes. Discúlpeme, yo no sabía, le creía a mi médico y me trataron con Sí, era lo ivermectina. que había. Era lo que había, Sí. ¿no? Entonces, digo, la verdad no la pasé tan mal, solamente con ansiedad. Tuve unos momentos muy, muy duros de ansiedad durante esa semana. Me acuerdo que pues ya había un rato, imagínate, pues nos encerraron por ahí de marzo, abril. Sí. Todo ese tiempo yo estaba con mi pelo largo, ¿no? Porque pues ¿para qué salía? No tenía ni que ir a la oficina, todo lo hacíamos en videollamada, etcétera. Y luego me enfermo de COVID y decido regresar a irme a cortar el pelo. Ya, me dan de alta y digo, pues lo primero que voy a hacer es irme a cortar el pelo. Y yo quería salir a la calle y que sonara un soundtrack de mi vida así como muy Ajá. feliz. Cero. Las que estaban vacías. Sí, Me sí, acuerdo que sí. llegué a esta zona muy cerca de aquí, donde que es una zona de plazas, ¿no? Las plazas estaban vacías. Había algunos lugares que habían cerrado. Se veía de película, ¿sabes? Sí. Y obviamente yo vivía solo en ese momento y no tenía como a quién platicarle de inmediato. Yo intentaba ver a mi familia ya el fin de semana, pero pues tampoco podíamos tener tanto contacto, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba a casa de mi mamá y con mi tía, y yo me quedaba como afuera en el jardín con una mesita y ahí tomaba yo café donde estuviéramos lejos, pero Ujú. platicáramos un poco, ¿no? Pero tampoco quería angustiarlas. ¿No? Se supone que aquí, pues yo soy más joven, soy más fuerte, soy enfermero, yo sé qué rollo, entonces intentaba como no angustiar a la gente y al contrario, preguntarles cómo se sienten, qué pasa, etcétera. ¿Tú con quién te desahogabas? O sea, en este momento ¿cuándo fue primero, no? Que Ujú. tú te sentiste como que te rompiste, que decías, chale, esto nunca va a acabar o qué rollo, y con quién lo hablabas. Fíjate que fue complicado, Iván, porque bien no dices, tú eres el fuerte, ¿no? Tú eres el que está en el área de la salud. Y yo trataba de
quitar esa preocupación, ¿no? A mi familia. Ellos sabían, ¿no? Pues, híjole, puede pasar lo que sea, ¿no? Mi hijo, mi familiar está en primera línea, ¿no? Y demás. Entonces, imagínate, yo decía, preocuparlos más de lo que estoy viendo, de lo que estoy, viviendo día con día, lo que estoy sintiendo, pues te lo guardabas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, 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 me estoy cuidando, etcétera, porque te digo que al final de cuentas tuve que vivir solo. Nada más. ¿Viviste solo por la situación? Sí, sí, O sea, sí. tú dijiste, me voy a ir a un lugar donde yo esté solo. Sí, pues para mí, yo era un peligro para mi familia, ¿no? ¿A quién cuidabas? O sea, ¿quién era tu familia? Cuando decidiste irte a vivir solo, ¿por quién lo hacías? Pues, ¿con quién vivías? Sí, estaba mi esposa, mis bebés, mis papás también pues estaban muy cercanos, entonces de cierta manera convivíamos cerca y dices, no, no quiero ser el culpable, ¿no? Claro. A final de cuentas, entonces con todo el dolor de mi corazón, ustedes por acá, yo por allá, y pues tratas de no quebrarte, Iván, de no contagiarlos, ¿no? De esa angustia que tienes, ese miedo que tienes y demás, entonces pues todo te lo dices, órale, 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 vas haciendo contención, pero sí llega un momento donde pues requieres ayuda, ¿no? Pero en ese momento de pandemia, pues no hay ayuda, Ujú. ¿no? Dices, chin, ¿ahí qué pasa? Tus compañeros son tu desahogo, ¿no? Porque saben lo que estás viviendo, porque ellos lo están viviendo también, ¿no? Entonces, de cierta manera, empezamos a tener más ese vínculo, ¿no? Ese abrazo, esa, ese momento donde echábamos hasta relajo, ¿no? Como que amenizando el momento y demás. Y mira, yo te traje de comer y mira, yo te traje esto para que te protejas la cara y demás. Miren, una careta, ten esta partida, ¿para qué? ¿Para qué él, no? Y empezamos, ¿no? Empezamos ahí como que todos a apapacharnos, ¿no? Ya dentro del área, pues todos nos ayudábamos. ¿Qué te falta, no? El clásico. Pues esto, aquello y demás, vamos. Y no puedo, vete a descansar un ratito, no, siéntate, vamos. Y tú le entrabas, no tenías que entrarle al quite, ¿no? Entonces, pues entre nosotros, a final de cuentas hacíamos como que esa contención, ¿no? Pero no, a la familia tratabas de, pues, hacerla a un lado en ese compartir, ¿no? De emociones. Porque, pues, no, dices, de por sí están preocupados, no los quiero preocupar más, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, pues sí ha habido muchos decesos y demás, pero pues hasta ahí cómo te sientes bien, me estoy protegiendo y demás, cuando por dentro estás que te lleva o sea, está cañón, ¿no? Y creo que pues todo el primer año que se vivió prácticamente, bueno, la segunda ola para mí te digo que fue la más impactante, ¿no? Claro. Porque ya no era solamente el paciente hipertenso o diabético o con adulto mayor, sino ya eran jóvenes, Iván. Jóvenes que les pegaba la enfermedad y no había nada que les ayudara a mejorar, ¿no? Tanto impactó de que pues tuve un compañero, ¿no? De enfermero que falleció por COVID. Él estaba trabajando en 2 lugares, se infecta, pues ya no alcanzó a llegar a especialidades, ¿no? Él trabajaba en el ISSSTE y pues de ahí nos enteramos, ¿no? De que, mira, pues está en la terapia intensiva y demás. Pues sabíamos que iba a haber un desenlace, pues fuerte, ¿no? Lamentablemente, pues ahí fue una mala medicación, ¿no? Que tú como enfermo dices, pues venga, ¿no? Me pongo esteroide y demás, cuando a veces en ese momento era lo peor. Y pues eso, todo el equipo nos impactó, ¿no? Recién empezaba el COVID y demás, y fallece este compañero, y dices, híjole, fue la primera persona cercana, ¿no? Que falleció por COVID, y dices, híjole, ¿no? Pues al rato puedo ser yo. Él era joven, él era sano, no tenía como que algún antecedente que repercutiera, ¿no? Para complicar la enfermedad. Y dices, chin, ¿no? ¿Y ahora qué sigue, no? Entonces eso nos pegó mucho al equipo. Este, pues se acrecenta el miedo, ¿no? Dices, Claro. chin, 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 ¿qué va a pasar el día Ya de nos está mañana? tocando a nosotros, ¿no? Ya no solamente son los que no son del área de salud, sino que ya llegó esto hasta nosotros que de alguna manera sí estamos bueno, ustedes estaban, ¿no? Yo estoy hablando por ustedes. Estaban en la primera línea de batalla, pero también existe voy a llamarle privilegio, aunque obviamente se contrarresta con el hecho de estar muy expuestos al virus, el privilegio de poder ser atendidos en su institución de manera a lo mejor hasta prioritaria, pero yo sí lo haría. O sea, no hay manera de que no le demos prioridad a los profesionales de la salud, aunque en muchos casos así se vio. Yo siento que en las instituciones, ya de manera más cerrada, sí dábamos prioridad
a quienes son trabajadores del lugar. O sea, si él está malo, por supuesto que la primer cama que se libere va a ser para él, porque también sabemos por lo que ha estado pasando, etcétera, Claro. ¿no? Pero a pesar de eso, decir, ya nos está tocando a nosotros con todo y esto que gozamos de alguna manera de un privilegio de ser de atención, pues está cañón y por supuesto que daría como miedo. Con los pacientes, ¿cómo te fue? Me refiero a que estuviste del lado donde los pacientes se sentían agradecidos y se sentían, porque hubo un momento en el que el mundo se sintió agradecido con los profesionales de la salud, sobre todo con enfermería, porque creo que fue un gran momento en el que se dieron cuenta de que la enfermería está 24/7 con el paciente, sin desacreditar, por supuesto, el trabajo de los médicos, que aquí siempre hemos explicado que son disciplinas diferentes Claro. y sus trabajos son diferentes. El médico no requiere estar todo el tiempo con el paciente porque él entra, revisa al paciente, genera un diagnóstico, da un tratamiento, punto, ¿no? En el caso de enfermería, ya lo decíamos, está todo el tema del cuidado, de ver todas las necesidades del paciente y de verlo de manera holística, por lo tanto requiere estar todo el tiempo con él. Y eso como que la gente se dio cuenta de que la enfermería tiene un trabajo muy cercano al paciente y que la enfermería pues tiene un valor muy importante dentro del cuidado de la salud. Hubo una parte que así lo pensaba, ¿no? Claro. Y se hicieron canciones, agradecimientos, pinturas, monumentos en torno al trabajo de la enfermería. Pero estaba la otra parte que les echaba agua con cloro, que no les permitía subir al transporte público, que les tenían de alguna manera miedo y rechazo porque estaban muy cercanos a los pacientes. En tu experiencia, ¿cómo fue? Fíjate que fue buena, Iván. Entiendo también esa otra parte de la sociedad, ¿no? Que el desconocimiento, Claro. a final de cuentas, genera miedo y muchas ideas erróneas, ¿no? Recuerdo que me subí al taxi, ¿no? Y el chofer, ¿no? Empezaba a platicar cosas que decías, híjole, eso no es cierto, ¿no? Se creó una historia, una película completamente dentro de la sociedad. Solo los que estábamos insertos en el área de la salud sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Entonces, mm, digo, me fue bien. Creo que ese reconocimiento que se le dio a la enfermería, pues debería estar en permanencia todavía, ¿no? Claro. Definitivamente, porque, pues, fue complicado, ¿no? Fue complicado porque muchos dejamos de hacer cosas, muchos dejamos a un lado a los seres queridos por miedo, ¿no? A dañarlos. Muchos tuvimos que en algún momento dado solventar parte de los equipos, porque pues ya la institución no tenía, tú lo comprabas por fuera y demás, ¿no? Entonces, creo que eso le dio un peso bastante grande a la enfermería, ¿no? De hoy día, a nivel mundial, ¿no? No hablo solamente de México, de la importancia que tiene, ¿no? Esa parte del cuidar, ¿no? Creo que por lo menos ahorita una gran parte de la sociedad mexicana sabe que una enfermera o un enfermero no solamente toma la presión y pone inyecciones, ¿no? Yo espero que ya lo sepan. Sé que sí, confío plenamente que así es. Ya tienen un contexto completamente distinto, ¿no? Tienen una idea porque ya conocen, saben que ahí tuvimos que estar y pues saben reconocer que una enfermera y un enfermero va más allá de eso, ¿no? Ujú. Entonces, digo, si conocieran todas las líneas que tenemos de desarrollo profesional, pues son bastantes, ¿no? Pero bien, bien, Iván, creo que En ese sentido te fue bien. sí, definitivamente, creo que tuvimos el temor a veces hasta salir con el uniforme blanco, ¿no? Pero creo que hay mucha gente consciente, Ujú. mucha gente sensible a esa parte, mucha gente que reconoce, ¿no? No hay gente mala, sino gente que quizás no conoce esa parte de lo que uno hace. Entonces, pues son más ahora los que saben reconocer que una enfermera y un enfermero realiza una noble labor, ¿no? En el cuidado del paciente, ¿no? No solamente el, el acompañarlo en el proceso de enfermedad, sino llevar el cuidado, platicar con él, etcétera, ¿no? Más aún aquellos que estuvieron enfermos en ese momento y estuvieron atendidos por un enfermero, saben que de antemano fue el que estuvo ahí Ujú. en ese momento tan drástico de su enfermedad, ¿no? Entonces hay quienes te lo reconocen y te dicen, ustedes son grandes, ¿no? Y te sientes, bien, te sientes privilegiado de decir, algo de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y hay que Ujú. replicarlo, ¿no? Entonces, digo, a veces me costaba ver esos casos o creerlos, ¿no? Porque, claro, a una persona, o sea, dices, tan así hemos llegado, ¿no? A conductas dentro de la sociedad en un momento tan crítico como una pandemia, pues no me consta, pero pues a veces los medios informativos pues se prestaban para muchas cosas. No sé, digo, en lo personal me fue bien,
afortunadamente. Me sentí bien, me sentí satisfecho con mi trabajo al final de todo. Cuando nos vacunan, Iván, te sentías, dices, Sí. caray, o sea, ya me siento Superman, ¿no? Entonces, eso, así nos hubieran puesto un placebo, créeme que eso mentalmente nos Claro. iba a ayudar a sentirnos bien. O sea, ese momento en el cual estábamos quebrados, nos dio para arriba, ¿no? Decir, pues ya tengo algo, ¿no? Que después eran unos síntomas de la fregada para algunos, ¿no? La primera vez, ¿no? Pero Vaya ya que sí. me llevó la fregada, ¿no? Pero te daba una seguridad muy grande. Entonces, de cierta manera, ya le entrabas al trabajo ya sin ese miedo, ¿no? Porque, Sí. pues, imagínate ir a trabajar con miedo siempre. Es como el que va a trabajar al que no le gusta, ¿no? Y tiene que ir porque, pues, tiene que generar, ¿no? Entonces, nosotros íbamos con miedo, pero ya de repente lo quitas y dices, va, venga, ¿no? Vamos a seguirle echando ganas. Entonces, todo eso nos ayudó. Tuvimos una tasa de mejora buena porque sinceramente el equipo de trabajo que se formó, tanto enfermeras, enfermeros y médicos, fue genial, ¿eh? Fueron personas que se abocaron, no dejaban, no dejaban ni a sol ni a sombra, que algo se deteriorara, ¿no? Estaban duro y dale, y vamos a darle y demás. Entonces, eso fue lo exquisito que si tuviéramos pues esa forma de trabajo, esa empatía por la y el enfermero todavía que vivimos en el COVID, puta, seríamos grandes, Iván. Ujú. Tendríamos mucho, ¿no? Mucho que contar, que trabajar, que compartir y demás. Y eso nos haría mejores, más que profesionales, mejores seres humanos, ¿no? Creo que los enfermeros que estuvimos en ese momento, pues conocemos, ¿no? Conocemos de esa parte, ¿no? eh, la brecha generacional, pues, es distinta. O sea, yo te marcaría de antes del COVID y después del COVID, ¿no? Y las clases virtuales, ¿no? Y cuando viviste en carne propia, ¿no? Todo un proceso, una historia a nivel mundial, ¿no? Que, pues, se va a contar durante toda la vida, ¿no? Entonces, pues tenemos esas dos brechas, ese cambio de la sociedad, ¿no? De que ahora, pues, ya nos conocen, ya estamos en el ente de la salud, ¿no? Como una prioridad, ¿no? La profesión de enfermería. Ujú. ¿Y cómo lo vives ahora? ¿Cómo lo ven ahora? Porque hace rato decías, ya no hablamos de eso. ¿No lo hablan porque ya pasó? O sea, porque, Ujú. pues ya pasó, ya estamos en otra cosa, ya cambiamos de hoja, o porque evitamos hablarlo. O sea, es que a veces me quiero como proyectar, creo. Sí. Discúlpame. A veces creo que me quiero proyectar, pero yo sí tengo, y miren, yo no estuve en un hospital. Qué bueno que no fui a querer ser voluntario, porque yo creo que yo hubiera acabado muy mal Ajá. mentalmente. Pero yo sí tengo todavía esos recuerdos de Vietnam, ¿sabes? O sea, de pronto hay Ajá. cosas, canciones, olores, cosas que veo o huelo o cualquier cosa que digo, eso pasaba en el 2020 o eso era cuando la pandemia, no hay, por ejemplo, la Navidad. Las últimas Navidades, yo sí de pronto tengo esos flashbacks hacia el tema del Ujú. COVID, porque pues, la segunda ola fue justamente en la Navidad, fue justamente entre diciembre y febrero. Y yo de pronto sí tengo todavía como estos flashbacks que me regresan, como estos recuerdos de Vietnam. ¿Tú cómo lo vives ahora? ¿Cómo ves que lo viven tus compañeros? ¿Les sirvió esta ayuda psicológica? ¿Se las dio sus respectivos lugares de trabajo o lo buscaron de manera independiente? ¿Cómo fue? Fíjate que en lo personal yo lo hice por fuera. Ujú. Creo que, pues en primera tienes que tener esa apertura a ti mismo, ¿no? Decir, híjole, viví algo que me impactó, ¿no? Que me marcó y demás. Pues tengo que equilibrar esa parte emocional, ¿no? Entonces, hoy día se puede tocar el tema como las experiencias buenas, ¿no? Ya no hablamos de lo malo. Oye, ¿te acuerdas cuando en el COVID esto y demás? Hablamos en el COVID como si fuera una persona, ¿no? Y que fuera ese Ajá. güey, ¿no? Entonces, creo que muchos ya sanamos esa parte, Iván. Ok. Creo que muchos sabemos de que si estamos unidos podemos asumir retos, ¿no? Ahorita pues sabemos que ojalá y no suceda, ¿verdad? Otra pandemia, ¿no? Pero Tenemos a Pox rondando mucho la del, actualmente. ay, no, ya ni me digas. Pero bueno, ya estamos preparados para Eso es lo eso. que te iba a decir. Entonces, te forjas una mentalidad más sólida, ¿no? Más madura, ¿no? Entonces, creo que si en algún momento dado nos toca nuevamente lidiar con una impactante enfermedad como fue esa, podemos con eso, porque de las experiencias aprendes, ¿no? Como en la vida, ¿no? A final de cuentas, esta fue una experiencia profesional,
impactante completamente, que yo creo que ya ninguna generación nos vamos a morir, espero que no vuelva a suceder, ya no le va a tocar a alguien más, ¿no? Nos va a tocar lidiar con otras enfermedades y demás, pero como esto, creo que nos demuestra de que, pues, la enfermería tiene esa solidez, ¿no? De enfrentar problemas de salud pública, de índole mundial, que generan enfermedad y demás. Entonces, estamos preparados, ¿no? Entonces, como en el ejercicio no estamos preparados para las Olimpiadas o lo que sea, un partido de fútbol, la enfermería hoy día ha tenido herramientas o forjó herramientas, a la buena o a la mala, a final de cuentas, Iván, pero creo que tenemos con qué ahora, ¿no? Ok. Tenemos ese gran privilegio de habernos fortalecido, ¿no? Ok, Y ok. pues, bueno, ya nos van a agarrar Tan desprevenidos. claro, definitivamente, Sí, ¿no? creo que sí se hicieron varios procedimientos, varios procesos, que en caso de que llegara otra pandemia, creo que las cosas serían diferentes. Sí, Definitivamente. creo que lo tocaremos diferentes. Vamos a dejar de lado el tema del COVID, ya para Uf, salirnos de ese tema que te digo, a mí todavía me ajá. causa cierto impacto y no quiero imaginar a las y los enfermeros que nos escuchan y que estuvieron en ese momento. Vamos a dejar de lado el tema del COVID. ¿Cómo ha sido tu experiencia como tutor y como coordinador? O sea, en la parte de la docencia, Ajá. en la parte de estar pues formando, si no en el aula, digo, porque no sé cómo es la residencia de los especialistas en una sede. Ujú. No sé si ahí les dan clases, creo que sí, había Así entendido es, que están todo el día en el así hospital, es. entre clases y práctica. Entonces, pues llevas una gran responsabilidad de formar a los nuevos especialistas en medicina crítica, una especialidad que me gusta mucho, me apasiona. Yo te contaba antes que empezáramos a grabar, ya se les contaba muchas veces aquí, es una historia que los tiene aburridos y aturdidos. Pero a mí el tema de trauma y terapia intensiva me gustan muchísimo. Entonces me parece una especialidad súper importante que requiere de unos conocimientos sin menospreciar las demás especialidades, cada una con sus principales conocimientos y habilidades. Esta requiere de unos conocimientos técnicos muy específicos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han sido tus experiencias ahí con los alumnos? ¿Qué te cuentan ellos? ¿Qué tan pesado es? ¿Qué tan difícil es? Porque se cuentan Sí. historias de terror. Digo, mira, si hay historias de terror, Ciertas, son ciertas. sí, sí hay historias de terror en especialidades, otra vez que no voy a demeritar, pero que pueden ser por su naturaleza Claro. más sencillas y llevaderas. No quiero pensar cómo es entonces en terapia intensiva. Todas tienen un grado de complejidad, ¿no? A final de cuentas, en el proceso de formación, te das cuenta que o sea, tú ves las caras de los alumnos, Iván, desgastados, ojerosos y demás, y te das cuenta de que, pues, sí impacta, ¿no? Impacta en tus emociones, en tu salud y demás, el desvelarte, el estar preparando temas y demás, pero tratas de ser empático. Creo que como docente debes de tener ese momento de empatía y darles un respiro. El conocimiento dicen muchos que se aprende, ¿no? Con la repetición, llenándoles de información y demás, yo creo que no es así. El conocimiento se debe de digerir. Entonces, yo veía a los alumnos desgastados, ¿no? O sea, decían, no manches, no me quiero ver o sea, soy más grande que tú y te ves peor, mi chavo, ¿no? Entonces, uno lo vivía en su proceso de formación, pero tratas de que ellos pues, no la pasen tampoco mal, ¿no? No se trata de eso. Una especialidad, un proceso de formación, sea cual sea, lo debes de disfrutar. Es desgastante, sí, definitivamente, como todos los procesos que van a hacer cuando tú quieres ir por más, pero no debe de ser un viacrucis, no debe de ser algo que ya no quieras asistir, dices, no, ya la fregada, ya no quiero ir a estudiar. Eso no debería de ser, Iván. Lamentablemente hay docentes que ay, quisiste estudiar, yo fui a tu casa, yo te traje y demás, para mí son ideas erróneas, ¿no? Yo creo que uno como facilitador del conocimiento debe de ser empático en esa parte y apoyarlos, ¿no? Bien, igual que como la enfermería, ¿no? Que tienes esa sensibilidad de la respuesta humana que tiene el paciente, también ten la sensibilidad de que tu razón de ser, que es el alumno, tiene, ¿no? Sé empático con él, oye, ¿qué te pasa? Y además quizás no te vas a involucrar, ¿no? En este aspecto, pero sí, darles un respiro, ¿no? Y en esto que dices como de ser empáticos con los estudiantes y de pues conocer a lo mejor, yo hace poquito tuvimos aquí a Urbino, es un maestro Ujú. también de la misma facultad. Sí.
con unas ideas muy revolucionarias en el tema de educación, habla y me abrió mucho la mente de esta conexión que hay con los alumnos. Él es profesor de aula, no Ujú. también de enfermería, pero de aula, y pues cómo te involucras con la vida del estudiante incluso para comprender un poco su situación real y por qué tal vez aborda su expresión académica de esta manera como lo está haciendo. En este tema, ¿tú tienes alguna historia particular con algún estudiante, algo que hayas vivido complicado, divertido, eh, bueno o malo, con algún Claro. estudiante que recuerdes que te haya dejado marcado? Pues fíjate que el impacto familiar para ellos es devastador, ¿no? En ese momento. Imagínate, duermes 1 o 2 horas al día, ¿no? Ahí es la realidad, ¿no? Por si quieren estudiar una especialidad, ¿no? Dejan a un lado a la familia, hubo quienes dejaban a los hijos, a la pareja y demás. Es cierto, hay divorcios también en cuando te estás formando, ¿no? Entonces, me impacta más cuando una persona de alto rendimiento, ¡pum!, se va para abajo, Iván. Tú dices, algo está pasando, ¿no? Hubo pérdidas también, ¿no? Hubo quien ya no pudo, la parte emocional, dices, cada quien vive una pérdida de distinta manera, ¿no? Entonces, tú como docente decirle, pues sigue, échale ganas y demás, es complicado, porque no sabes lo que está viviendo, ¿no? Como persona, como su duelo, ¿no? Cómo lo está asimilando y demás, y que tú le digas, pues vente a la escuela, todavía puedes seguirle, pues te va a mentar la madre, ¿no? O sea, no pueden ser muchas reacciones, ¿no? Te puede decir, esto puede ser algo que equilibre mi mente, me ayude a pensar de distinta manera y me ayude, pues, a minimizar este proceso de duelo que estoy teniendo. Entonces, hay muchas historias, te digo, las pérdidas, quienes pues tuvieron que tener rupturas o tuvieron rupturas familiares, ¿no? A final de cuentas, propios de, pues no sé, no hablar las cosas antes y demás, ¿no? Entonces tú debes de mantenerte en una neutralidad, ¿no? No puedes involucrarte Ok. tanto, porque pues a final de cuentas son historias de vida que ellos viven, tienen que vivir y demás, pero tú no debes olvidar tu parte, tu elemento, ¿no? Como formador, ¿no? Tú estás aquí para que un proceso se lleve, para que tú les des todas las herramientas adecuadas para que ellos fortalezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje y demás. Entonces, hay quienes en algún momento dado, si te quieren contar, lo haces. Tú tampoco puedes decir, eh, es que no es el tema ahorita, ¿no? A ver, aquí bajaste de calificación, no me importa por qué, pero pues vamos a echarle ganas, ¿no? No puedes cerrarte esa parte, ¿no? Si el alumno o la alumna te quiere compartir, pues venga, ¿no? Y igual eso lo hace liberar si se siente mejor y órale va, ¿no? O sea, puede ser. Entonces no podemos ser muy permisivos en decir, "Ay, ¿sabes qué? Hasta aquí es tu línea, hasta aquí es la mía y demás, ¿no? Hoy día, pues te digo que tengo muy buena relación con todos y, y pues parte de esa empatía que se tiene hoy día fue porque en algún momento dado, ¿no? También tú escuchaste, tú apoyaste. em, Recuerdo, fíjate, una vez en un congreso, ¿no? Yo le decía, chicos, crezcan como profesionales con lo que se ve hoy día y las actualizaciones, pero disfruten su congreso, ¿no? Claro. Dales ese respiro. Entonces, no hay tarea, profe, no hay tarea. Va, pero venga, pero los quiero ver al cine aquí, al cine acá y demás. Me resultó en ese momento, ¿no? No todas las generaciones son iguales, ¿verdad? Tú les dices eso y pues, Te te puede puede, jugar mal. Sí, claro, te claro. sale contraproducente, ¿no? Entonces, hay que apretar, más no ahorcar, ¿no? De cierta manera, ¿no? Porque el proceso de formación también lleva disciplina. El proceso de formación debe de ser, pues, lineal en el aspecto de que no les puedes dar los bajones después de repente para arriba y demás. Debe ser congruente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Como docente. Entonces, es como en la casa, ¿no? Al rato te pierden la confianza, tú me dices una cosa y me sales con otra y demás. Debes de ser coherente en eso y siempre hablarles con la verdad. Creo que la sinceridad con el alumno es importante, ¿no? No, cuando les mientes de que, pues, ahora se esperan porque ahí viene el profesor y demás, si no va a haber clase, dedíquense a otra cosa, chicos. Descansen, desayunen, repasen y demás. O sea, sé sincero con ellos definitivamente, ¿no? Entonces, cuando te sale mal una planeación, ¿no? Porque va a resultar, no somos perfectos, ¿no? Claro. Hay formatos, hay procesos y demás, pero algo puede variar cuando interactúas con el factor humano. Hay quien te dice, por ejemplo, en la especialidad que el hospital provee a sus propios profesores o tú te encargas de buscar a sus propios profesores.
Habrá quien te diga, ahorita no puedo porque se me complicó un paciente, ¿no? Y demás. Entonces, sé sincero con ellos, saben que pues tal persona no puede bajar o no puede darles clase hoy. Ahorita vamos a buscar otra estrategia y aprovechar ese tiempo, ¿no? O simplemente a veces el alumno dice, quiero descansar, ¿no? Quiero agarrar mi mochila y Sí, claro. se quedan jetones, ¿no? Sí, pues O después de sea, tanto tiempo de no dormir bien. claro, entonces, sí, digo, ponte siempre en ese lugar, ¿no? Uno ya lo vivió, lo vive de distinta manera. No es de que seas el profe buena onda, sino que seas el docente que les permita, ¿no? Que les permita, este, pues equilibrarse, ¿no? Física y mentalmente y demás, ¿no? Te rinde más. Bueno, en lo personal y a mi experiencia que he Claro. tenido, tengo más, más rendimiento de un alumno que tiene tu confianza, que tiene, que sabe que está apoyado por ti, ¿no? Y por todo el grupo de trabajo. Entonces, eso permea en mejores resultados, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y entonces en este momento estás en el tema de gestión, estás estudiando. Así es. Es como una especialidad, ¿no? Es un curso postécnico que Es un tiene postécnico. avalado por la FES Iztacala. Ok. Y ahí tiene una nobleza tan grande, yo amo. Y pues te permite, te da esa oportunidad de estudiar, te beca completo, a final de cuentas. Y es muy exigente, ¿eh? Definitivamente dicen, yo no estudiaría. Quienes están dentro del instituto. Pero creo que vale la pena en todos los aspectos, Iván, porque mm, conoces desde otra perspectiva, ¿no? Conoces cómo se llaman los procesos, no vas a meterte como lo hace etcétera. Lo ves como lo hace la institución, ¿no? Entonces actualmente ya estoy por concluir, afortunadamente. Y fíjate que ahorita que vivo esa parte de formación, Iván, comprendo más a mis exalumnos Claro. y decía, híjole, ¿no? O sea, todo lo que ellos viven, ¿no? Todo lo que uno en su momento está viviendo ahorita, dices, ellos también lo sufrían, ¿no? Ahorita ya no, ya ya me pasa, ¿no? De no dormir dormir nada más 2 o 3 horas, el, el hecho de que a veces vas en el transporte, ¿no? Y uy, vas estudiando y demás, ¿no? Entonces, ves digo, esa empatía, ¿no? Esa empatía hay que tenerla, ¿no? En algún momento dado, si la vida me hace llegar de nuevo al área de formación, pues voy a ser hasta más sensible, ¿no? En ese aspecto de lo que vive un alumno en formación, porque ya lo estoy viviendo de nuevo, ya a mi edad, ya en otra etapa de mi vida profesional y demás, entonces dices, híjole, hay quienes, si deciden formarse, que lo hagan de la mejor manera, pero el docente requiere mucho por aprender. Ujú. Creo que el docente, así como te dan cursos y demás, pero creo que hay cosas que hay que trabajar mucho, ¿no? Cuando estás del lado del facilitador del conocimiento, ¿no? Ujú. Hoy día, pues tú sabes que las TICs, ¿no? O sea, emergen en mayor relevancia, ¿no? Hay docentes que pues no saben utilizarlas, ¿no? Hay docentes que dicen, pues yo me voy a lo tradicional. Los clásicos nunca mueren, ¿no? Pero pues a final de cuentas siempre hay que innovar, ¿no? Entonces la parte de innovación definitivamente lo debemos de llevar inmerso en todos los procesos, ¿no? Tanto en la atención directa con el paciente, en tu proceso de formación, ¿no? En tu proceso de ejercer el cuidado, ¿no? Siempre innovador, ¿no? Y siempre ser proactivo. ¿Qué podrías decir tú que es lo que más has reforzado o aprendido porque ya estás por terminar, en esta onda de la formación, en la gestión? ¿En qué te reflejas más? O sea, lo que yo te decía al inicio un poco, Ujú. como de las vivencias que has tenido como operativo, ¿qué es lo que dices? Esto, o sea, en un hecho como concreto, esto sí lo estaba yo haciendo mal o, híjole, yo no sabía que esto lo hacían las jefas, ¿no? Esa cosa que nos cambia el chip cuando Ujú. estudiamos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que hay cosas que cuando he ido aprendiendo mejores prácticas, por ejemplo, porque tuve contacto con varias empresas de la industria de farma y de dispositivos médicos que conocen los procesos, cómo se hacen de manera correcta, incluso con investigación internacional, etcétera. Y cuando me lo presentaban, yo decía, rayos, así yo no lo hacía, ¿no? Algo muy sencillo, usar guantes cuando vamos a hacer una punción periférica, ¿no? No sé cómo lo hagan actualmente, hay quienes me dicen que no usan guantes, Ajá. porque no los proveen o no está así el proceso o qué sé yo. Entonces cuando llegaron y me dijeron, no, si es que esto se hace con guantes, ¿no? Y las torundas de alcohol se tienen que quitar porque eso no funciona. Y todo ese tipo de cosas que un poco como que
te llegan a dar un golpe de realidad, de decir, pues sí, la verdad es que lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo así porque así está la situación y algo no nos permite hacerlo como tiene que ser, pero no es lo correcto es esto. ¿Hay algo que tú hayas aprendido en este momento de la formación en la gestión que digas, rayos, yo no lo hacía así, o que en un hecho concreto que hayas tenido con una jefa te haga sentir como la jefa tenía la razón, o no sé, algo que hayas vivido como operativo? Pues fíjate que te cambia el chip completamente, Iván, bien lo dices, ¿no? Eh, tenemos a veces esa idea errónea, ¿no? De, "Ay, la jefa no, está fregue, fregue, fregue", ¿no? Pero te das cuenta que hay un porqué de las cosas, ¿no? Hasta que no estás del otro lado. Hay algo que son las buenas prácticas. Y hay unas que son buenas prácticas trabajando con lo que se tiene. Entonces, parte de un gestor es trabajar bien con lo que hay, ¿no? Lamentablemente, cuando tú estás en la operatividad, pues piensas que eres perfecto, ¿no? Mira, ay, yo conozco esto, sé cómo actúa la sedación, un vasopresor, el ventilador, o sea, pues, ay, todo bien, el paciente va mejorando y demás. Pero ¿qué crees, Iván? Fallé en un proceso tan sencillo que fue la desinfección de mi área de trabajo, ¿no? El, el lavarme las manos cuando se requería, ¿no? Tantas cosas, ¿no? ¿Sabes? Cuando ya supervisas, te das cuenta de muchas cosas que no se, hay procesos que no se hacen, ¿no? Te das cuenta, de hecho, fíjate, bien chistoso porque cuando me tocó ya ir pasando visita y demás, pues estás haciendo registros y me veía reflejado como que Antonio estaba bien, Antonio en la operatividad y decía, hija de su madre, no, manches, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? O sea, uno cree que, o sea, hay buenos resultados con lo que haces y demás, pero hay cosas tan insignificantes que pueden complicar, ¿no? Te decía, no te lava las manos o no desinfectaste tu área, eso puede repercutir a una infección del sitio quirúrgico, ¿no? De un área quirúrgica. Y eso conllevarla a una sepsis y demás, ¿no? Entonces tú atiendes, como especialista, tú atiendes la problemática, ¿no? Ah, pues la sepsis, ¿no? Es esto y demás. Vamos a empezar con pues como marca la guía, ¿no? Y demás, ¿no? Y pues, eres chipotle, ¿no? Para eso, ¿no? Pero mira dónde fallamos, Iván. ¿De qué están los pacientes mucho? De infecciones. Ahora tenemos algo que ya nos lanzaron, ¿no? Lo nuevo, la novedad, ¿no? Prevención de infecciones, paquetes preventivos, ¿no? Te dicen ahora los pacientes están infectando vías urinarias por un catéter urinario, por una punción de un acceso vascular y están en el torrente sanguíneo, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica por una mala técnica, ¿no? Pero tú conoces de volumen, tú conoces de modalidades ventilatorias y demás, pero güey, no sabes aspirar, ¿no? Y eso complicó porque tienes barreras de seguridad y eso permeó en que tu paciente ahora está infectado, ¿no? Porque hay muchas entes hoy día de microorganismos en las terapias y demás, pero mira cómo vamos fallando en los procesos, cosas que yo no veía, ¿no? Hasta que empiezo a ver que hay un sinfín de instrumentos, hay un sinfín de normativas que te dicen, los procesos se pueden hacer así, pues son adaptables completamente. Tú dirás, ay, ¿por poco voy a seguir lo que dice el libro? Sí, haces una buena práctica, pero es que no tengo esto y esto y esto, Antonio. Ok, haz una buena práctica con los recursos, optimiza recursos, ¿sale? Haz cosas buenas con lo que tienes y demás, eso es un buen trabajo, ¿no? Dicen, es que no tengo nada en el hospital. Sí, nosotros somos excelentes. Improvisando, sí, sí, pudiera decir que sí, pero somos excelentes resolviendo, ¿no? La enfermera o el enfermero resuelve, pero al instante y demás. Entonces, eso es optimizar el trabajo. Y lo estás haciendo bien, ¿sale? Entonces, creo que ahora desde esta índole de formación que tengo, pues el proceso administrativo para todos los que nos escuchan no solamente es llevar la tabla. No, no, no Claro. vemos no les puedo decir hasta que llegas a estar del otro lado. Entonces, Sí. sean empáticos, ¿no? Sean empáticos con sus jefes de piso, sean empáticos con sus líderes, porque a final de cuentas, créanme que llevan todo un proceso. Esa parte de que, ay, ya no se aparece, ¿dónde está? Créanme que está gestionando algo. Entonces, no quitémonos esa idea errónea, ¿no? De que únicamente estamos en un escritorio y demás. No, tenemos que tener ojos en todos lados. Y cuando nos digan las cosas como operativos, tomarlas a bien, tomarlas como una crítica constructiva. Oye, mira, la fijación de tu sonda, de tu catéter urinario no está en el sitio adecuado y demás. Ay, usted ni sabe, o usted por qué me lo dice y demás.
mira, hay un marco normativo que dice que debe de estar aquí, debe estar allá. Entonces, no nos molestemos por eso. Creo que hay, hay críticas que se pueden tomar a bien, ¿no? Entonces, nos falta mucho por trabajar, Iván. Demasiado, demasiado, demasiado. Pero bueno, somos más ya los buenos que los malos, ¿no? Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Creo que la enfermería ha avanzado mucho en el tema de procesos, de procedimientos y de normativas que nos ayudan, pues otra vez, a que el paciente sea el que esté beneficiado. Entonces, sí creo que poco a poco vamos a ir todos caminando hacia, digamos que el consenso, ¿no? Para que todos entendamos, por un lado, los jefes entiendan la realidad de la enfermería y no olviden que estuvieron ahí y que hay ciertas realidades que se tienen que considerar, pero también que como operativos seamos más conscientes de que la enfermería, de la gestión de enfermería es importante, ¿no? La gestión de enfermería es importante para crear todas estas políticas, procedimientos y normativas que nos ayudan otra vez a que el más beneficiado sea el paciente. Oye, vamos a avanzar ya a la siguiente, vamos a irnos ya encaminando al cierre del Échale. episodio, porque llevamos un ratote grabando. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿ok? Esta sección es reciente, no es tan ya no es nueva porque ya Ajá. está pública en varios episodios, pero es reciente. Entonces, ¿estás listo para esta sección? Ay, a ver, venga. Esta sección se llama Preguntas punzocortantes. Su ¿Ok? mecha. Aquí están las preguntas más picosas y las preguntas más difíciles de contestar de la enfermería. Así es que vamos a tomar, si te parece, vamos a empezar con 3. Yo creo que con esas ya vemos el Venga. tiempo. Estas 3 preguntas que vamos a contestar. Ten cuidado con los punzocortantes. Ah, su Sácalos mecha. por aquí. No te vayas a puncionar por ahí. Ay, Mucho no es cuidado. cierto. Si quieres, saca de una vez las 3. Venga. Las 3 ahí que más te llaman la atención. Esa es una. 2. Mira, esta solitaria. Esa te Ahí llamo, está. esa te llamo. Dale, vamos a leer la primera. ¿Cuál ha sido el apodo más ridículo que le has puesto a un paciente? Su mecha. Pues no sé, don Molestón. Don Molestón, sí, claro. Sí existe el que te dice Sí, que la sí, sí. gota no cae, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que en terapia intensiva es complicado porque Sí. muchos pacientes están sedados. Entonces, sí, cuando nos referimos a un apodo ridículo, no nos referimos a que ridiculice al paciente, Claro. sino que nosotros, ¿sabes? Como para poder identificarlos, les ponemos como ciertos apodos, como lo ideal sería decir su nombre, ¿no? Pero a veces no nos acordamos de todos los nombres. Pero Y- bajita la mano y los... Entre nosotros no pasa nada. Sí, claro, claro. Entonces, don Molestón sí pasa. Sí, a los Y, hay. los y hay. sí hay, sí hay. ¿Cuál ha sido, tú crees, como el paciente más molestón que has tenido? Fíjate que fue incluso en la terapia intensiva, Iván. Un paciente que no lo... Estuvo casi un mes o más de un mes, ¿no? Por una cuestión de demanda y demás. Pero ahí más que nada el molestón era el familiar. Claro. Sí, definitivamente un paciente que trae un descuido completamente evidente de la casa, de su casa, el cual son las lesiones por presión, y pues llegan a un hospital, lo dejan ahí abandono y demás, entonces el familiar exige, ¿no? Como que esto no estaba ahí o esto no tenía y demás, oye, es que pues es tu familiar y en tu casa tú no lo realizaste y demás, ¿no? Entonces hubo situaciones, ¿no? En las que el familiar está grabando, ¿no? Y nada, te voy a demandar y demás. Tú no puedes, de cierta manera, pues, actuar, fuera de tu ética profesional, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué te queda? Pues, aguantar, ¿no? Entonces, sí. Qué difícil. Y creo que en la parte pública, pues eso se da muchísimo más, ¿no? Esta Sí, onda de definitivamente. los pacientes grabándonos mientras desayunamos o como si no estuviéramos como haciendo nada. Sí es complicado. Creo que ese Sí, trato con sí, los sí. pacientes es complicado, sobre todo en una institución pública con tanta demanda. Es muy complicado, ¿no? Porque son muchos pacientes para Muchísimos. pocas personas. Perfecto, bien contestado. Vamos Mecha. con la segunda Venga. pregunta punzocortante. ¿Te has encontrado en una situación donde tu vida estuvo en peligro en el trabajo? Pues mira, afortunadamente no, Iván. Me pasó yendo al trabajo. ¿Sí? Sí, tuve un accidente yendo al trabajo. Que por cierto, no entró como accidente de trabajo. No, ni aunque era en el trayecto. Sí, no. Me caí de una moto Ok. y pues tuve fractura tibia y peroné. Iba al trabajo bien feliz. Tú eras el que manejaba la Así moto. es. Ok. Pues bueno, ahí fue un descuido completamente fuera de mi alcance. Pues creo que lo más riesgoso.
Pero a final de cuentas, pues mira, aquí andamos al ¿Y 100. chocaste con un coche? Fue... Una caída, la moto se me cayó encima, una moto muy pesada. Y pues hasta ahí me eché casi un año, Iván, ¿En para... recuperación? Sí, sí, sí. Qué De hecho, tuve que fuerte. regresar a trabajar a las dos instituciones, pues con bastón. Con bastón. Dije, pues ni hablar, ¿no? Hay que darle. Pues, Y ya quedaste, o sea, eso ya es... sí, O más o menos. más o menos, O pero... también, como dicen, todavía te duele con el frío. No, fíjate, afortunadamente no. Ok, Ah, ok. de haber puesto de adamantium, no sé, un peso así. Está muy bien, pero pues sí, mucho cuidado porque no estamos ahorita para perder enfermeros, ¿eh? No, para Ahorita nada. necesitamos que todos estén completos para que nos puedan México necesita atender. enfermeros. Sí, definitivamente que sí. Muy bien contestado. Vamos con la tercera pregunta, punzo cortante. Échale a ver. ¿Qué procedimiento o tratamiento te resulta más difícil o incómodo de realizar y por qué? O sea, de los procedimientos Ajá. que enfermería hace, ¿no? De manera, pues, de lo que nos toca hacer, ¿no? En el profesiograma, ¿cuál es la que más te incomoda, la que más te cuesta, la que te hace más difícil o aquella que le huirías? O sea, que si pudieras dirías como, el no me Ese. toca. Ese sería el clásico, ese no me toca. Mira que dentro de la especialidad de gastro, ¿no? Soy muy perceptible a los aromas, pero Ok. aún así tengo que hacerlo, ¿no? Asqueroso. Sí. Sí, porque así somos. Sí, hay cosas que no aguanto, no Y estamos dices, hechos todos para "Güey". todo. Fíjate que incluso hasta me ha tocado situaciones en las cuales uso doble cubreboca, una gasa, ¿no? Bueno, no es un consejo, ¿no? Se me ocurrió en ese momento, le echas alcohol y por el aroma, ¿no? Y más aún no es ese tipo de drenajes que de cierta manera, pues el olor No es agradable. no es claro. agradable, pero creo que es lo que más... O sea, lo que tenga que ver con gastro, con drenajes, Sí, ostomías, ese tipo de cosas exactamente. que, pues, para el que no lo entiende, pues estoy seguro que varios enfermeros y enfermeras pues, lo entienden a qué nos estamos refiriendo. Para los que no lo entienden, pues las heces, la caca, que no sale Ajá. de manera normal, sino que tenemos drenajes o orificios en el abdomen para que por ahí tengamos la excreción. Ujú. Eso sí, no es agradable. No Ya es para cuando, nada cuando agradable. estás ahí, pues te lo tienes que fumar, ¿no? A final de Sí. cuentas, ¿no? Y pues Y eso. sobre todo cuando es una enfermedad. Porque, Sí. digo, las heces en general no son agradables, las de ninguno, ¿no? No. Pero cuando es con un paciente que pues, tiene una patología, muchas veces esos Sí. olores se incrementan, ¿no? Claro. Sí, está rudo. Muy bien Sí. contestado, mi querido Mucha, ¿eh? Antonio. Muy bien contestadas las preguntas punzocortantes. Oye, yo estoy muy contento y muy agradecido de que nos hayas acompañado en este No, el gusto es episodio. mío, Iván. Neta, muchas gracias porque pues para mí es bien padre recibir a profesionales con una trayectoria como la tuya, con todas estas vivencias, con todas estas experiencias que sin duda nos dan a conocer más y más lo que hace la enfermería, ¿no? Y que todos sepamos pues que la enfermería está involucrada en muchas cosas, ¿no? En Muchísimo. muchísimas cosas. Eso a mí me da mucho gusto y de verdad quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio. No, gustoso, Iván, gustoso de que lleves, ¿no? Lleves estas experiencias de vida, ¿no? Porque a veces se aprende más de ellas, ¿no? Claro, es una forma de aprender al final. Y antes de que lleguemos a la conclusión, vamos a nuestra última sección, que es la forma en la que tú llegaste hasta el control de enfermería, que es nominando a una persona que te gustaría que viniera a contarnos su historia, porque Claro. pues tú has escuchado, porque se ha sentado contigo alguna vez en el control tal vez, o en un café, o haciendo el trabajo, qué sé yo, y te ha contado anécdotas, historias que tú dices, esas anécdotas, esas historias a mí me hicieron poner la piel chinita, me enseñaron más sobre la enfermería, no sabía que esto también lo hacía la enfermería, ese tipo de cosas. Esas son las personas que queremos que se sienten aquí en el control de enfermería. No tienen que ser famosos ni grandes personalidades de la enfermería, sino grandes historias que contar. ¿Ya tienes a quién? Venga, sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Alguna vez has visto La Casa de los Famosos o Big Brother o este tipo de realities? Pues no, pero hay que echarle emoción, no la echamos. Exacto. Claro, hay sin que problema. echarle emoción directamente a esta que es tu cámara. Vamos a echarle emoción. Dinos, mi querido Antonio Tinajero, ¿a quién nominas y por qué? Yo nomino a una gran profesional que es Sandra Ixel del Carmen. Sandra Ixel del Carmen. Después te hablo y ahí me eches la culpa o lo que quieras. Buenas experiencias te va a contar. ¿Por qué crees que ella nos puede contar buenas experiencias? Pues fíjate que ella empezó su proceso de formación también como especialista. Hoy día pues ha crecido mucho en la parte académica. Me acuerdo mucho de una experiencia que ella con otra alumna
fueron una vez a hacer práctica en la noche en el hospital de Ixtapaluca. Wow. Y pues, sí, yo todavía estaba como tutor clínico, ¿no? Y venga, ¿no? Ese día no durmieron, les fue de la fregada y demás, pero estaban al otro día agradecidas y van, puta, no manches, y demás, súper chido, hicimos esto. Bueno, las agarraron de comodinas y demás, pero me acuerdo mucho de esa vez. Y fíjate que también cuando tuve el accidente, me fue a visitar, Ok. porque estuve en el mismo hospital que ella, y me acuerdo que una vez me lleva un plato de un recipiente de pozole. Oh. Dije, no manches, voy a reventar aquí. Entonces, es una persona humanamente muy buena, profesionalmente excelente. Entonces, creo que... Y tiene una peculiaridad, es muy alegre, ¿no? Es muy... Ok. entonces, te va a gustar. Perfecto, perfecto. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Sandra Itzel del Sandra Carmen. Ixel del Carmen. Te vamos Así a es. mandar este pedacito del episodio como invitación. Obviamente esto, ya saben, nunca es una obligación, no se sientan obligados, siéntanse invitados y si ustedes quieren venir, pues bienvenida, Sandra Ixel. Acá te vamos a estar, acá te vamos a estar esperando. Tú decides y acá te vamos a estar esperando. Mi querido Antonio, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si tengas alguna red donde si alguien te quiere contactar, te quiere pues, pedir a lo mejor algún consejo o algo, te quiera seguir, ¿dónde lo puedo hacer? Claro que sí, mi red personal, Iván, Antonio Tinajero, por ahí me van a encontrar. En Facebook, ¿verdad? En Facebook. Y estamos terminando esta parte de gestión. Quiero trabajar en un proyecto que va a ser dirigido a esa parte, ¿no? Esa parte ahora creo que le debo a ese escenario, ¿no? El vincular la enseñanza, ¿no? Con lo que ahora se tiene, pues, normativamente y demás, ¿no? Que no sea tan aburrido, ¿no? Porque cuando te hablan de normativas, dices, es un chingo de información y demás. Hazlo simplificado. Yo, el enfermero. Ok. Ahí en YouTube. Ok, perfecto. Entonces, ese proyecto lo quieres iniciar cuando termines el... Sí, definitivamente. ¿Cuándo terminas? Noviembre Noviembre. Perfecto. 2024. Sí, porque este episodio yo creo que va a salir antes. Yo creo que este episodio va a salir en septiembre. Pero para que sepan, en noviembre vayan a buscar Yo el Enfermero en YouTube para que busquen aquí todo lo que está haciendo el buen Antonio. Vamos a ayudarte para que tengas Muchísimas el gracias, tema de Iván. redes sociales, todo el tema y pues regresas. Cuando ya tengas el proyecto, Claro, con gusto. regresas, hacemos una segunda parte, nos platicas cómo te está yendo y los invitamos para que entonces vayan y te sigan por allá, donde van a conocer normativa y todo el tema de gestión desde un punto de vista que sea más relajado, que no esté como tan así cuadrado para que sea más fácil de que se Claro. comprenda, ¿cierto? Me Ahí gusta. vamos a estar. Perfecto. Ahí vamos a estar entonces. Por ahí busquen en las redes sociales. Recuerden, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Iván Norberto o IVN Nort con H al final, como de norte. Ahí me pueden encontrar. Ahí les compartimos más información adicional a este podcast, un poco de diversión también, un poco de humor para que no se aburra en su turno y también pues más información sobre el podcast y lo que estamos haciendo. Síganos por allá en Instagram, Facebook y TikTok. Recuerde que este episodio está disponible o va a estar disponible en YouTube, desde donde nos está viendo, o en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Por ahí nos pueden encontrar. Síganos, suscríbase en este episodio. Recuerda darle like, compártalo, déjenos sus comentarios a quién le gustaría que invitáramos, qué es lo que más le gusta y qué es lo que no le gusta de los episodios. Aquí está. Para eso es esta caja de comentarios, para que usted venga y diga todo lo que usted quiera. Aquí vamos a estar esperando sus comentarios. Mi querido Antonio, otra vez, muchísimas gracias por venir a este episodio. Gracias a ti, Iván. Nos estamos viendo pronto con este Aquí proyecto. estamos. ¿Va? Perfecto. Y los que llegaron hasta ese momento del episodio, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que yo los quiero harto. Nos vemos la próxima.